Él es especialista en diseño de construcción, mantenimiento de líneas de transmisión de potencia, tiene un diplomado en nueva ley de contratación del Estado, es magíster en gestión de energía en LESAN. Es un expositor internacional del curso taller Diseño de líneas de transmisión y además es asesor de tesis, tesinas e informes profesionales de posgrado de la FIE La San Marcos. Ingeniero, buenos días, ¿se encuentra con nosotros? Buenos días, ¿cómo estás? Gracias por la invitación. Buenos días, ingeniero. Buenos días. Sí, listo para empezar con la charla. Más bien, ¿me das pase para proyectar el PPT? Claro que sí. Me parece que ya tiene el host, entonces voy a iniciar en un momento. Bien, buenos días con todos los participantes a este evento internacional que viene realizando ABS, un ciclo de conferencias en lo que se refiere a líneas y redes de distribución, transmisión eléctrica. El día de hoy tengo la oportunidad de hacer la primera conferencia con el tema criterio de diseño de líneas primarias y redes secundarias, enfocado en global de todo lo que tiene que ver con los criterios básicos que tienen que tener en cuenta. Si bien es cierto, es un tema muy amplio, pero al ser unos criterios de diseño hemos tratado de sintetizarlo de tal manera que podamos tener todos los datos y los alcances necesarios para que los estudiantes que participan y el público en general pueda tener esos alcances, visto que está dentro del rubro de lo que se va a desarrollar. Bien, entonces vamos a continuar. Bien, por favor, si puede ocultar la pantallita de los videos, por favor. Ya, ok, gracias. Bien, entonces continuamos. ¿Cómo empezamos a ver los criterios de diseño de una línea primaria de redes primarias y redes secundarias? Si bien es cierto, es un nombre un poquito largo, pero todo se enmarca básicamente en lo que es una electrificación rural, ¿no? En gran parte en Perú la electrificación rural se ha desarrollado pues, desde los años 90, incrementándose progresivamente y logrando tener una extensión tan grande como ahora, ¿no? Empezamos con un 34% al inicio de cobertura y ahora estamos bordeando los 95% a nivel nacional. Eso implica que ha habido un avance progresivo en lo que es diseño, construcción, supervisión, integración, mantenimiento de este tipo de instalaciones. A la fecha se continúa haciendo unas ampliaciones ya muy puntuales y se enmarcan en temas de que son mantenimiento. Lógicamente que al pasar más de 20 años también algunas instalaciones tienden pues a tener ya el requerimiento de algunos cambios de tramos, de estructuras, por diferentes factores que ya la misma vida útil del material ya llegó a su vida útil, ¿no? Entonces, vamos a dar inicio hablando un poco de los aspectos generales de lo que es un diseño de línea primaria, red primaria, secundaria, para asentar lo que más adelante vamos a ver como los criterios propiamente dichos de la instalación. Normalmente cuando uno hace un proyecto de electrificación rural en general, uno lo que tiene que es definir la ubicación geográfica del proyecto, ¿no? Eso es lo más importante, ¿no? Dentro de los cuales tenemos que ubicarlos a nivel, en el caso de Perú, a nivel departamental, ubicando los departamentos donde se encuentran y distinguiendo en qué distrito progresivamente se va ubicando para poder determinar al final todas las localidades que se van a electrificar. Pueden ser estas variables dependiendo pues, del perfil de proyección que ha habido, ¿no? Yo tengo más o menos recuerdo que en ese momento que desarrollamos a gran escala de tipo de proyectos, habían proyectos que sacaban desde 15 localidades, por decir un ejemplo, hasta proyectos que abarcaban 100, 200 localidades. Entonces eso va a variar mucho de la expansión que se quiera conseguir y de la fuente de energía que tengamos cercano para poder atender esas instalaciones, porque de nada sirve proyectarnos si no tenemos una base de donde sacar energía. En ese sentido, en los perfiles de proyectos siempre se trata de definir primeramente esos parámetros para poder ir avanzando progresivamente en lo que ya es el diseño propiamente dicho del proyecto en sí, ¿no? Otro de los temas son las condiciones climáticas. Si bien ya determiné el lugar donde va a ser mi instalación, si ya lo centralicé, ya lo acoté, yo debo tener en cuenta para el diseño principalmente las condiciones climáticas. Dentro de eso en Perú tenemos a CENAMI. El CENAMI es una institución que nos permite esa información dentro de los alcances que también tiene el CENAMI, porque no es que todo el Perú esté cubierto por instalaciones meteorológicas,
que permitan tener información de cada rincón del país. Normalmente adolecemos de ese tipo de infraestructura, pero dentro de la que tenemos sí hay información que se puede utilizar en el caso pues pueda lograrse tener cerca a una estación meteorológica. Podemos obtener datos. En algún caso que no haya información, se recurre pues a instalaciones privadas, que también suele ya haberse incorporado en gran mayoría a un tema industrial, a temas mineros, ¿no? O algunos gobiernos regionales que están implementando pues en algunos puntos algunas mediciones para ciertos proyectos que van a desarrollar, pero que pueden servir de dato para poder nosotros tener esa información. En esta pantalla estamos viendo, por ejemplo, un detalle de un departamento en sí, ¿no? Al azar, un proyecto en San Martín, un departamento de Perú, donde se puede ver cómo la información que se ha obtenido de Cenami nos permite tener pues lo que es la humedad, el tema de la presión, precipitación, la velocidad del viento, ¿no? La temperatura máxima, media y mínima, entre otros. De esa información yo tengo que ya ir centralizando mi proyecto y definir en qué rango de altitud se encuentra. Por ejemplo, este proyecto va desde los 1000 hasta 2500, ¿no? ¿Y esto por qué? Porque no es horizontal, ¿no? Una línea primaria siempre recorre, o red primaria, perdón, una línea de transmisión primaria recorre siempre de un punto de salida de una subestación y va a recorrer todas las localidades que va a involucrar su proyecto. Entonces puede pasar por diferentes alturas. Incluso he tenido la oportunidad de diseñar redes primarias que pasan por más de los 4000 metros, incluso hasta 4500. Uno está a 4000 metros, por ejemplo, ¿no? En nuestro país, Cerro de Pasco, ¿no? Entonces eso te delimita la altitud. ¿Para qué tenemos definida esa altitud? Para ver cómo se va a comportar en ese tramo, ¿no? La instalación. Porque el Código de Suministro 2011 de Perú nos define pues por altitud ciertas condiciones climáticas que podemos contemplar dentro del rango de las altitudes diferenciadas. Para este caso que vamos a usar como modelo, empezamos a 1000 metros hasta los 2500. En esas variaciones de altura se encuentran distribuidas las redes que se van a instalar. Para esa zona la temperatura mínima 5 grados, la media anual 25, la máxima 40. Hay una precipitación pluvial moderada, ¿no? Y la velocidad del viento 75. Son datos necesarios porque esos son los bases para poder hacer ya luego los cálculos mecánicos del conductor y las estructuras, así como también parte de los cálculos eléctricos. Entonces esa información tiene que ser sincera, no puede ser una información copiada o tomada de otro proyecto que en ese otro lugar. Cada proyecto es único, entonces la información tiene que ser siempre centralizada donde está nuestro proyecto. Otro de los datos que debemos tener son los niveles seráunicos, ¿no? El nivel seráunico tiene que ver mucho con lo que son las descargas atmosféricas en la zona del proyecto. En Perú contamos con un mapa como el que ven en pantalla que tiene las curvas referidas a lo que es el nivel seráunico por cada parte del territorio nacional. Este mapa es muy usado, ¿no? Y fue usado desde el inicio de los diseños en los años 90 para poder determinar justamente el nivel seráunico y poder estar preparados para lo que es la definición del aislamiento de la línea, ¿no? E incluso el aislamiento de los transformadores, seccionadores, entre otros, ¿no? Equipos que se van a usar durante el diseño para la implementación. Este mapa nos data del 2005, ¿no? Tenemos uno más actualizado que es este, que ya es del 2013, ¿no? El autor del mapa es el ingeniero Yanke Montúfar, quien ha ido desarrollando progresivamente y actualizando el mismo, que sirve de apoyo para lo que son el diseño de líneas primarias, básicamente en el tema de isoseráulico, ¿no? Otro criterio importante aquí en lo que es el aspecto general viene a ser los accesos. Nosotros como proyectistas debemos, a la hora de ubicar el proyecto en un punto, debemos ubicar todos los accesos posibles que tiene el proyecto. Cuáles son las carreteras principales, si hay caminos de acceso trocha, carrozables o caminos rurales incluso, ¿no? ¿Con qué sentido? Para cuando uno hace el presupuesto del proyecto, poder tener claro el transporte. A la vez, definir en un marco de un proyecto que yo tenga, por ejemplo, un proyecto no es en un solo sitio, ¿no? Digamos que empieza por este punto, ¿no? Y recorre toda esta parte y llega por acá. Entonces, también me define ya ir planeando más o menos cómo va a ser la distribución previa a la obra. Porque no se olviden que un proyectista debe estar pensando cómo se va a ejecutar la obra.
porque lo normal sería, o es, que un proyectista define el proyecto y el contratista lo ejecuta, ¿no? Eso siempre es bueno aclarar. Normalmente se piensa que el contratista tiene que hacer la reingeniería o en el replanteo va a modificar todo lo que pueda y con eso ya el contratista va a construir. Ese no es el espíritu de hacer un proyecto de ingeniería, ¿no? El espíritu de un proyecto de ingeniería es que el proyectista lo haga lo más cercano a la construcción, el estudio. De tal manera que el contratista solo se rija en construirlo, salvo ciertos ajustes que por factores atípicos no se hayan considerado en el proyecto. Ello demanda que el proyectista siempre tiene que hacer el proyecto desde campo, ¿no? O sea, ir a campo. Por eso se llama proyecto de ingeniería, por eso es ingeniería, si no, no tendría otro nombre, no sería ingeniería. Si bien es cierto, tenemos herramientas como el Google Earth, ¿no? Que es el más usado, ¿no? No podemos hacer un diseño de esta magnitud por Google Earth, ¿no? Como un trazo preliminar, antes de salir a campo, yo sí puedo hacer eso, ¿no? Puedo hacer un trazo preliminar, estimar cómo va a ser más o menos nuestro recorrido, estimar ciertos lugares, ¿no? Por dónde está la carretera, por dónde va la línea, dónde hay qué pueblo está cercano, ¿no? Para hacer mi plan de trabajo de campo. Eso sí, válido, ¿no? O para un perfil, donde no necesitan tanta exactitud, sino unos metrados para trabajar con los ratios, ¿no? Los ratios son los valores por kilómetro de línea, por su estación, por usuario, etcétera, ¿no? Entonces, en este mapa, esa es la función, ¿no? Tener información para que yo pueda ubicar cómo va a ser el desplazamiento de mi equipamiento, cuándo va a ser la hora de hacer la ejecución del proyecto. Aquí podemos definir, ¿no? Ahí estamos carreteras, trochas carrozables, ¿no? Trochas no carrozables, caminos, transporte de vías aéreas, ¿no? Cuando hay transporte aéreo a algunos lugares también se puede contemplar. Y los medios de comunicación que tenemos en Perú son, claro, Movistar, Vitel, bueno, ya en Telia creo que no está, pero que son medios de comunicación que también permiten, ahora acortan ciertas gestiones porque ya la comunicación está casi masiva en Perú. Entonces eso ayuda bastante también a la hora de hacer el proyecto, ¿no? Entonces, inclusive para la parte del presupuesto, que es base, es buena información que debemos tener. En la zona del proyecto donde va a desarrollarse tenemos que determinar las actividades económicas que se dan en ese sitio, ¿no? Hay diferentes zonas, actividades económicas que pueden darse dependiendo de la zona, ¿no? Una cosa es la costa, otra cosa es la sierra, otra cosa es la selva, ¿no? Yo tengo la oportunidad, por ejemplo, de conocer Bolivia, ¿no? Y también podría decir, si hay alumnos de Bolivia, que una cosa es diseñar en Santa Cruz, otro en Cochabamba, otro en La Paz o en Oruro, ¿no? Entonces, cada zona tiene sus condiciones, como en Ecuador, una cosa es Guayaquil, otra es Quito, ¿no? Quizás en Huaquillas, en el límite con el Perú, yo hago un proyecto, son otras condiciones que hay, o en Machala, ¿no? Si fuese Ecuador, ¿no? Entonces, como ven, dependiendo de la zona, las actividades económicas se tienen que determinar ¿para qué? Para poder generar lo que viene a ser la demanda, ¿no? Y luego proyectarlo, ¿no? Para ver cómo va a ser la implementación, ya sea de pequeña industria, definir cargas especiales o algunas cargas puntuales que se proyectan para incorporarse. Si bien es cierto, en las zonas en Perú, en gran parte hay zonas mineras, no son contempladas mucho en los proyectos de electrificación de este tipo, porque son cargas fuertes, ¿no? Pero si es una minería baja, que es de una demanda hacia el viento, son las cuatro variables que van a permitir que podamos desarrollar bien las hipótesis de cálculo para el cálculo mecánico de conductores y también la estructura. Y una parte de ella también nos va a permitir desarrollar lo que es los cálculos mecánicos, los cálculos eléctricos del conductor, ¿no? Entonces, es importante que ustedes desde acá ya vayan teniendo presente que estas variables sí o sí tienen que ser sinceradas, porque al estar mal definidas o mal seleccionadas, lo que va a ocasionar es que el proyecto sea o esté sobredimensionado o esté subdimensionado, ¿no? Y en el peor de los casos sea un proyecto que no sea viable, ¿no? Y lo que ustedes quieren es que el proyecto sea viable, técnica y económicamente viable. Entonces, en ese sentido, yo les sugiero a los alumnos que están en clase que, bueno, en la sesión, que tengan siempre presentes los criterios básicos para que no tengan problemas más adelante. El nivel será único ocurre siempre en lugares que son de mayor altitud. Si bien en línea de transmisión nosotros tenemos ya, son torres muy altas, ¿no? Que son afectadas directamente por los rayos, en lo que es postería o tanto de concreto como de madera para lo que es el guión rural, tenemos ciertas discrepancias técnicas debido a que
no necesariamente el cable de guarda va a proteger a la instalación, ¿no? No necesariamente va a proteger a la instalación. Por eso que no es muy común poner cable de guarda en redes primarias o redes líneas primarias, porque por la altura que tiene el poste, en este caso un poste puede tener 12 metros, ¿no? 13 metros, quitando el empotramiento que tiene, te queda un área libre más o menos de 10 metros y medio. A esa altura el líder, cuando cae, pues efectivamente no va a librarse, ¿no? La estructura, la línea primaria va a ser afectada por inducción, por más que caiga cerca, ¿no? Por más que caiga cerca, la inducción le va a afectar y va a generar una sobretensión en los conductores y por tanto una posible salida de servicio, ¿no? Del sistema. Entonces ahí es importante tener en cuenta, definir bien estos parámetros. Acá tenemos dos mapas, mencionamos que teníamos el mapa anterior y este más actualizado, donde dependiendo del lugar donde se encuentre mi proyecto, yo voy a poder definir cuál es el nivel seráunico para los cálculos de aislamiento. En el tema de cuando haga la subestación de distribución, el aislamiento también me va a tomar como dato esta información. Y para diseñar las puestas a tierra, también necesito esta información. Entonces, seleccionemos bien el nivel seráunico, ¿no? Como repito, en líneas primarias no es tanta la incidencia, ¿no? Pero si fuese en línea de transmisión, sí sería muy fino equivocarse en esto, ¿no? Porque ahí sí demandaría temas como el apantallamiento, ¿no? Entre otros en un diseño de línea de transmisión. La vía de comunicación, ya la mencionamos, es importante tener claro por dónde están nuestros proyectos, cuáles son los accesos que nos llevan, pensando en el montaje, ¿no? Pensando en el montaje de la línea para poder luego distribuir por dónde van a ser los equipos que se van a llevar, cuántos almacenes va a tener la obra, cuáles son los accesos que va a tomar, ¿no? Entre otros. Entonces eso nos da panorama de cómo va a ser distribuido el material durante la obra, que mayormente se puede visualizar ya en el presupuesto, ¿no? Que al final de este proyecto termina en presupuesto. Lógicamente que si hablamos de accesos, mejorarlos, no tanto porque en la edificación rural no se mejoran accesos porque las estructuras o los postes en este caso se trasladan de una forma u otra. Cuando en línea de transmisión sí, hay que mejorar accesos, crear accesos, dependiendo de la tensión, ¿no? Entonces aquí solamente por ubicación para lo que es el tema de transporte y en el presupuesto que se refiere. Luego tenemos, bueno, acá menciono la vía de acceso que se tiene que tomar en cuenta durante tu trabajo en campo. Esto tú vas a identificarlo, ¿no? Esa es la idea, ¿no? Era importante mencionar el tema económico, ¿no? Cada lugar tiene actividades económicas diferentes, ¿no? No todas son iguales. En el Perú, costa, sierra y selva podrían ser diferentes tipos de actividades que tienen, ¿no? Por ejemplo, la papa crece en la sierra, pero no en la costa, ¿no? En la costa tengo arroz, pero no en la sierra, ¿no? Entre otros. Entonces, hay diferencias, ¿no? Hay diferencias en ganadería, en comercio, en transporte, en agricultura. En diferentes tipos de actividades económicas tenemos diferencias por zonas. Entonces, esta actividad económica es básicamente de la zona de mi proyecto, ¿no? Por esa razón es que siempre menciono que un proyecto es único y no se puede, pues, usar información de otra zona para desarrollar los trabajos en otro punto específico. ¿Para qué sirve esa información una vez recolectada? Bueno, en la proyección del número de habitantes, también puedo determinarlo, en la proyección de la demanda que va a tener esa zona, cada localidad cuánto va a demandar, al margen de sus cargas especiales, ¿no?, que podrían tener. Entonces, eso me va a permitir a mí determinar la demanda, la producción de la demanda, tanto de potencia como de energía. Pero para ello también tengo que saber la cantidad de población que hay, ¿no? Porque si bien es cierto, puedo tener un perfil, pero en el perfil es muy estimado lo que se puede. Entonces, en la proyección de los habitantes, normalmente uno tiene que hacerlo estimado para 20 años. Eso es lo que sugiere también la norma, debido a que las instalaciones se le da ese tiempo de vida útil. Ahí es importante tener en cuenta que en Perú tenemos al INEI, quien nos da información de todo el crecimiento demográfico que tiene cada zona de proyecto. Esto es más exacto porque tenemos gente en diferentes lugares trabajando en ese sentido, y la información incluso de algunas centros, postas médicas que se le llama, o consultorios que hay en los pueblos más alejados. Lo primero que hacen es censar a toda la población, ¿no? Entonces es importante esa información para poder tener a ciencia cierta lo que cada localidad tiene como habitante, ¿no? Otro punto que pueden encontrar información es en los perfiles.
Algunos hacen un perfil de proyecto inicial, que también ha hecho una investigación y puede darte datos sinceros de población. Ya mencionamos que esto se proyecta para 20 años con una tasa de crecimiento, ¿no? Ahora, la tasa de crecimiento no es cualquier tasa. Esa tasa de crecimiento ustedes tienen que determinarla en función a una estadística, ¿no? Y eso es importante tener en cuenta. Si bien es cierto, empiezo el proyecto en el 2023, que sería mi año cero, yo lo voy a proyectar a 20 años, hasta el año 2043, ¿no? Pero para ello tengo que tener la información del INEI y, por tanto, aplicar esta ecuación sencilla, que es pues la proyección de la población para el año N, donde tenemos ahí la tasa de crecimiento, la población inicial que yo tengo en ese momento, que ha sido recolectado del INEI, y también de información sincera que puedo tener dentro de las localidades, ¿no? En este caso los centros médicos o centros consultorio médico o postas que se llama en Perú, que te dan la información donde tú puedes sincerar este P/0 y luego con la tasa de crecimiento y la proyección que son 20 años, tranquilamente puedes conseguir la población en el año de tu proyección, que sería el año 20. Esta tasa de crecimiento, ¿cómo se determina? Usted ya entrando a la estadística de su localidad, pueden encontrar tasa de crecimiento anual, ¿no? Que de una fuente de años, ¿no? Por ejemplo, acá tenemos en el año 81, ¿no? Tuvo un censo, tenemos ahí información, el 93 y el 2007, ¿no? Entonces, con esta información que tenemos en el INEI, ¿no? Que es el Censo Poblacional y Vivienda, que fue el último, el 2007, vamos viendo cómo, si se dan cuenta, en este ejemplo, cómo ha ido decreciendo, ¿no? Ese índice. Y eso tiene coherencia, ¿no? Al menos en Perú tiene coherencia, ¿no? Porque del 72 al 81, ¿no? Y entre el 81 y el 93, si ven, el decrecimiento es fuerte en Perú, en las zonas rurales, básicamente por el terrorismo que tuvimos, ¿no? Mucha gente salía de las zonas rurales y venía a la costa, ¿no? Muchos por salvarse de los terroristas. Y eso implicó este decrecimiento, que se dan cuenta, ¿no? Entonces, yo no puedo elegir cualquier tasa, tengo que hacer un estudio de la zona para poder ver cómo ha ido variando esa tasa, ¿no? Porque si no, voy a diseñar una línea de transmisión en vez de una línea primaria, cosa que pasó en Ayacucho, en Perú, por ejemplo, ¿no? Se hizo la línea de transmisión Ayacucho-Cangallo, el ministerio lanzó el proyecto y la obra. Al cabo después de construirla, se dieron cuenta de que esa línea no tenía la capacidad para que pueda considerarse como 60 kb, y pasó a ser considerada como de 22.9. Es un elefante blanco, ¿no? Es un ejemplo clarísimo, casuístico en Perú, al cual tuve acceso a conocer por tema de otro proyecto, y justamente se ve pues que mala fue seleccionada la tasa de crecimiento, ¿no? Porque en esa época la gente salía. Entonces, tienen ustedes que definir bien esto. En este caso, si se dan cuenta, como usando esta localidad como referencia, tenemos que esto ha ido bajando y estamos en 1.6. Bueno, este es 2007, habría que sincerarlo con la información de campo. Con eso se determina pues que tenemos una tasa media, digamos que voy a tomar 1.6 como ejemplo, ¿no? Entonces acá voy a tomar como ejemplo ese 1.6 a manera de cálculo. Si bien esos son criterios de diseño, pero quiero mostrarles también algunos cálculos. Como son estudiantes, no solo van a quedarse con la parte, pues, esto se calcula así, pero ¿y qué más, no? Aquí hay un ejemplo rápido del cálculo. ¿Ve? He proyectado del 2023 al 2043. En esa estimación he partido de una población de 72.954 personas, y con eso, con la tasa de crecimiento 1.6 que he tomado como estimado, asumiendo que esta es toda mi información que tengo, y esa es la más relevante, tengo este crecimiento que está acá, del año 2023 al año 2043. ¿Bien? Esa es la forma de hacerlo. Repito, la tasa es importante sincerarla bien. No puedes hacer un copy-paste o no puedes usar de otra localidad, no. Tiene que ser de la zona, ¿no? Y también la tasa se sincera con datos de campo tomados de cada localidad. Inclusive funciona cuántas personas viven por vivienda, si son adultos. Hay localidades que la mayoría son adultos. Mira, la tasa dice, por ejemplo, 1.8, ¿no? O se ve que estaba manteniéndose, pero hay localidades en las cuales la gran mayoría son adultos. Entonces, no hay posibilidad de que eso crezca a nivel poblacional porque no hay jóvenes, ¿no? Por tanto, no va a haber niños. Entonces, esto no va a crecer como se piensa, ¿no? Ese es otro criterio importante para que ustedes tengan un proyecto, pues, acorde. Y ahí donde sigo, yo, al menos en Perú,
cuando tengo oportunidad de revisar información, me baso en que tienen que haber trabajos de campo. El trabajo de campo es importantísimo, ¿no? No le demos menos nivel, porque es una línea primaria, que como cuando se le da una línea de transmisión. Y el mismo nivel tienen dentro de su esquema cada uno, ¿no? Bueno, la vivienda se proyecta de esta forma, con esa ecuación que ustedes seguramente la han visto en un momento. Acá asumiendo la relación de habitantes por vivienda, 4.84, para esa condición que teníamos, puedo tener yo la proyección del número de abonados, ¿no? El número de abonados, que es una información que necesito para la proyección de la demanda, ¿no? El número de abonados. Luego, en la proyección del consumo de energía, ¿no? Tenemos la metodología que se usa, ¿no? Que es la que vamos a determinar para calcular lo que es pues el consumo propio de nuestra población. Para cada localidad se hace esto y al final se suma pues toda la localidad, ¿no? Depende de la troncal que va a alimentar. En este sentido tenemos sector doméstico, tenemos ahí la ecuación de cómo se calcula, ¿no? Está en función al consumo unitario y al número de usuarios, ¿no? Que hemos visto anteriormente. Igual en la proyección del consumo unitario de energía comercial, cuando son comerciales, igual hay usuarios que son comerciales que tienen cargas que se tienen que definir para poder proyectarlo también, ¿no? El tema de lo que es sector industrial, igualmente se considera pues sector industrial donde hay pequeñas fábricas, pequeños tallercitos, ¿no? Porque al final el espíritu de lo que es línea primaria y lo que enmarca la electrificación rural nace con ese sentido, ¿no? No de llevarle un foquito de energía al pueblo, a que tenga su foco, que tenga para conectar ahora su celular, ¿no? O su radio, ¿no? Ese no fue el espíritu, ¿no? El espíritu fue que esos lugares crezcan, ¿no? Que si no tienen un taller, que hagan un taller. Que tienen ganado, que creen pues para automaticen o tecnifiquen la parte de tratar la leche, el tema del maíz, el tema de la papa. Ese era el espíritu pues en su momento, ¿no? Ya en el tiempo se fue perdiendo eso y solo se quiso llegar a darle cierto tipo de beneficios a la población, o sea, solo que se ilumine, que tenga para su radio, para su televisor, pero cuando ya se piensa en industrial, ahí donde viene el tema que no está diseñada la instalación para eso, ¿no? Aunado a eso las tarifas se le complica más, ¿no? Entonces, la idea justo es ver si hay un sector industrial, proyectarlo para que crezca, ¿no? Esa es un poco la idea, ¿no? Usos generales también igual, se define como el número de usuarios, etcétera. Bueno, eso son cálculos ya que ustedes seguramente han visto por las ecuaciones que son universales. Luego, el consumo unitario de energía en número público en Perú, sí, pues cuando hay una parte rural, en una localidad, si quiero hacer alumbrado público, antes se definía en las plazas de armas, ¿no? O las calles principales, decíamos, ¿no? Así empezó el tema en los años 90, ¿no? Pero con el tiempo fue esto cambiando, ¿no? Y ya hay una norma en Perú que define cómo es que se determina el número de lámparas, ¿no? Lámparas por localidad, ¿no? Está en función al factor CAL, que va a depender mucho, pues, del número de usuarios, del sector típico que tenga la zona donde está, porque lo han separado por sectores típicos, ¿no? Entonces, dependiendo del sector típico, la norma te indica cuál es el valor CAL, con lo cual tú determinas, pues, los números de puntos de iluminación. Lógicamente que en la distribución tienes que priorizar por los parques, las avenidas principales, y si te sobran más, digamos, te queda un saldo de números, aumentar en los restos de calles aledañas, ¿no? Esa es un poco la política para que se pueda determinar justamente la energía por alumbrado público. Pérdidas de energía y potencia también, ¿no? Las pérdidas básicamente se calculan en función al consumo total de energía, ¿no? Por el porcentaje de pérdidas, con eso se determina cuáles son las pérdidas. Porque las pérdidas también se suman, pues, como parte, como si fuera una demanda, ¿no? Entre comillas, ¿no? Al final tenemos que el consumo total tiene el consumo doméstico, el comercial, el general, ¿no? El alumbrado, las especiales y las pérdidas. Con todo eso, nosotros ya tenemos el consumo total neto en mi localidad, ¿no? Que voy a tener. ¿Cómo proyecto el consumo de energía? Básicamente, igual que anteriormente, vamos a proyectarlo en función pues a cada una de las localidades. Como ven acá en este cuadro, hemos proyectado del 2023 hasta el 2043, ¿no? Cada 5 años el cuadro, tú lo puedes hacer año por año en tu cuadro de Excel, no hay problema. Y acá tienes el crecimiento como va aumentando gradualmente, ¿no? Y esto es importante también porque cuando uno quiere hacer un proyecto, por ejemplo, en 2 etapas, también podría usar esto como punto de partida para poner primera etapa, segunda etapa, tercera etapa, ¿no? Entonces,
también ayuda en esa parte. No necesariamente todo proyecto empieza al 100%, por ejemplo. En la producción máxima de la demanda, tenemos ahí la ecuación que es conocida, ¿no? Está la demanda máxima, el factor de carga y el consumo de energía total. Con eso determinamos la potencia máxima, ¿no? del abonado. Ahí están las ecuaciones que ustedes van a revisar en este PPT, que lo vamos a compartir a todos los participantes para que lo tengan y den una revisada. Estoy un poquito acelerado, es porque, como saben, hemos tenido un tiempo complicado del corte, así que hay que terminar con lo que se ha preparado. En la producción máxima de la demanda yo también defino bien claro acá en función a las localidades que estoy atendiendo. Acá hay 24 localidades que estoy simulando atender. Voy a definir los tipos, ¿no? El tipo de localidad que tiene. En este caso el tipo es tipo 2, porque son viviendas que están agrupadas, ¿no? en el área rural, pero no tienen una configuración urbana, ¿no? Si fuese otro tipo de formación, podría ser tipo 1. Las viviendas están generalmente situadas a lo largo de la carretera. Normalmente para este tipo digamos, de localidad tipo 2, lo que se recomienda es 400 vatios en Perú, ¿no? Por lote, ¿no? O por abonado. Pero ¿qué pasa? Que si haces un estudio, ¿no? Más fino, digamos, como eres consultor, estás en campo, entonces ves que 400 kilos no es adecuado porque le falta, en un caso atípico o especial, le puedes dar un valor mayor, ¿no? Debidamente sustentado, ¿no? Eso es importante tener en cuenta. No hay que pensar que es 400 y le pongo 400 a todos. Sí, pues, para diseño podría ser, pero para eso está el campo, ¿no? En el campo yo tengo que definir, quizás alguien por ahí no necesita 600 o 800, una carga, un centro comunal, una iglesia, ¿no? Entonces yo podría también usar eso como referencia. Bien, con esto ya tenemos la demanda proyectada. Así como ven ustedes, acá está claramente, ¿no? Todos los valores cada año por localidad. Entonces yo tranquilamente incluso ya puedo definir la potencia del transformador. Ya puedo definirlo de acá nomás. Sin hacer ni un cálculo, yo acá puedo saber ya o estimar cuánto va a ser la potencia del transformador inicialmente. Aún no he hecho aislamiento, ni selección, ni nada de eso, pero ya esto me da señales de cuánto va a ser el transformador, ¿no? Como digo, quizás una de estas localidades la voy a hacer en 2 etapas. Bueno, hasta el 33 pongo un trafo y de ahí pongo otro trafo en paralelo, ¿no? O sea, puedo hacer un sinnúmero de combinaciones dependiendo de lo que me exija el proyecto. Entonces, lo importante es llegar a esas tablas de acá para poder empezar a analizarla y ver cómo se va a complementar. Si es al 100%, entramos con lo 1043, ¿no? Entonces, con esta última demanda, con esto se diseña, ¿no? O se selecciona el equipamiento para zona del proyecto. Bien, entonces, bien, ahora vamos a ver rápidamente lo que son criterios de diseño propiamente dicho, enfocado ya a la parte eléctrica y a la parte mecánica. Teniendo la demanda definida, teniendo ya a priori la capacidad de los transformadores de distribución, ¿no? Incluso podría tener a priori ya estimado un conductor, ¿no? Entonces yo ya puedo entrar a los criterios. Antes de empezar a hacer un diseño, yo les recomiendo que hagan siempre o que definan bien los criterios de diseño. Todo consultor tiene que entender que si esto no es definido al inicio, lo demás es mecánico, ¿no? Lo demás es mecánico. Si tú tienes definido bien los criterios de diseño, lo que viene después son cálculos, ¿no? Que lo puedes hacer de diferentes formas, ¿no? Incluido pues lo más óptimo que es ahora el uso de los software, ¿no? En este caso el DLTK, el DirectCAD, el Camber, que son de ABS, lo que hacen es pues acelerar, disminuir grandemente el tiempo de diseño, pero acelerar también que tú seas una bala y diseñando, ¿no? Proyectos que se hacían en, no sé, pues un ejemplo, se hacían en un mes, ahora se hacen pues en una semana o menos. Entonces es importante eso, ¿no? Entonces aquí las normas que se aplican son las que figuran acá. Si bien es cierto, algunas normas, la gran mayoría acá son peruanas, no son normas que están relacionadas a la electrificación rural en nuestro país. Tenemos desde la Ley de Concesiones Eléctricas, el Código Civil 2011, pasando por todos los directorales ministeriales que son alumbrado público, base de equipo, especialidades técnicas. Se podría decir que a nivel de línea primaria, redes primarias y redes secundarias en Perú, ya todo está canalizado, normado, con todos los especialidades técnicas, tanto de suministro como de montaje. O sea, se ha hecho una especie, si bien es cierto, no al 100% un manual de diseño, pero sí todas las herramientas que te permiten caminar en una línea y poder hacer tu diseño de la mejor manera.
¿no? Tienes toda la información para poder hacerlo. Lo que no tienes es justamente el campo, ¿no? El que tú vas a definir, ¿no? Entonces, si tú lo ves en macro, imagínate que estás viendo una caja y en la caja están todas las normas, están los procedimientos, usas este tipo de conductor, este tipo de poste, o sea, todo lo tienes ahí, pero necesitas una información principal, que es trabajo de campo. Entonces, eso ingresa a la caja para que salga un producto final. Pero si esa información que ingresa no es consistente o es copy-paste, que es clásico últimamente, lo que salga va a salir cualquier cosa, ¿no? Entonces tu proyecto puede ser incluso inviable. Entonces, la tarea principal de ustedes es definir bien los parámetros, definir bien los trabajos de campo, sacar toda la información, caminar en las zonas que vas a hacer tu proyecto, para que con toda esa información puedas entrar a la caja y con eso sacar un proyecto pues óptimo, ¿no? Antiguamente no existía esa caja, ¿no? Antiguamente se estaba generando la caja. No había normas de lo que son cuestiones técnicas de un suministro, montaje, alumbrado, cómo hacer las calicatas. O sea, si bien eran todo dispersas, cualquiera ponía sus criterios, entonces todo lo que se ha hecho se ha unificado. Y eso es importante, ¿no? Igual debe ser en otros países. Tengo la oportunidad de conocer Bolivia, como dije, y ahí también he visto que ya las normas están muy adecuadas para el tema rural, ¿no? Y por eso que también están en esa expansión, ¿no? Y acá hay más, ¿no? Lo que le decía, soporte, ¿no? Ahora hay soporte nomás para línea primaria, redes primarias y redes secundarias. Yo les cuento rapidísimo, cuando empezamos la electrificación rural en Perú, habían 12, 13 soportes, ¿no? 12, 13 armados. Se usaba poste de madera, concreto muy poco, casi nunca, porque se quebraban a la hora de transportarlos. Y hasta ahora se quedan. Entonces, pero ahora, si ustedes entran a la página del ministerio y buscan soportes de electrificación rural, en línea primaria hay como 200 armados, ¿no? O sea, la red secundaria al menos ha mantenido su armado, ¿no? E1, E2, E3, E4, E5, ¿no? E6, E7, pero ya la red primaria sí se ha ido. Es cantidad de información que tienes que implementar. Lo que tienes que hacer es coger el armado que necesitas e implementarlo. Ahora vamos a ver cómo se hace eso, rapidísimo, ¿no? ¿Ya? Bien, entonces, ¿qué están las normas? Pueden entrar a la página del ministerio y bajarse toda esa información que es libre, ¿no? Es libre y pueden ya ir revisándola. Bueno, pues están en proceso de formación, importante esto que van a revisar. El trazo de ruta en línea es un punto importante y acá hay criterios que debes tomar en cuenta para hacer tu trabajo. Cuando estás en campo, lo que tienes que hacer es ubicando ya las localidades y definiendo sus demandas. Sabes cuál es la demanda más fuerte, cuál es la que necesita mayor atenciones. Entonces, define la troncal, porque va a haber derivaciones también, ¿no? Entonces, defines una troncal que es la principal, como la vértebra de todo el sistema, y ahí tienes que definir tu trazo en campo, ¿no? Y ahí es lo que se te recomienda, es procurar que la estructura existente de derivación, si hubiese, sea una estructura de buen estado o de alineamiento. Nuevamente, cuando hay una derivación, pues sales de una subestación, bueno, ahí tienes igual una estructura nueva que tienes que poner para salir. Pero si es una derivación, que la estructura sea fuerte, porque nuevamente algunos proyectos también de una línea existente se deriva, ¿no? Yo acá no tengo acceso ahorita al lápiz, ¿no? Para poder escribir algo por el problema que hemos tenido. Por eso que no estoy haciendo apuntes, solamente estoy comentando, ¿ya? Eso sí, normalmente suelo hacer dibujos, apuntes, mientras voy haciendo la exposición, por eso que esté enlazada el PPT a mi laptop. Bien, sigamos. Evitar el paso por zonas con vestigios arqueológicos. Importante el tema arqueológico, lo del CIRA, ¿no? En todo lugar, en toda la América Latina, ¿no? En toda América existen restos arqueológicos. Somos descendientes del Tahuantinsuyo, así que es imposible no tener restos arqueológicos. ¿Entienden? Entonces, en el trazo tienes que identificar estos restos arqueológicos. Y ahí es una tarea importante porque junto contigo, en los trabajos de campo, tiene que ir un arqueólogo, ¿no? Un arqueólogo que pueda ir viendo por dónde va tu trazo e identificando si existen restos arqueológicos para poder luego mitigarlos, ya sea bordeándolos o ya sea intangibilizando. Hay muchas formas de trabajar y a eso con el arqueólogo se define qué se hace, porque va a depender mucho pues de la importancia del trazo que vaya por ese lugar. Pues, si es importante, no hay forma de variarlo, podemos intangibilizar, pero si hay forma de variarlo, es mejor variar el trazo de ruta en línea, ¿no? Eso ya, ¿para qué? Para que cuando tú hagas ya tu solicitud de CIRA no tengas problema, ¿no?
Esto es importante, ¿no? Otro punto a tomar en cuenta, acá está la arqueología, ¿no? Acá está la arqueología, creo que sí, acá está, ahí está la arqueología. ¿Ves? Nuevamente, esto, bueno, parece arqueología, ¿no? Sí, se nota una construcción, ¿no? Pero acá hay piedras, ¿no? Y en estas piedras, pues, no hay arqueología, teóricamente para nosotros. En este cerco que está acá a la derecha, tampoco, es una pirca que separa dos terrenos, teóricamente, pero no. Les comento que estos tres fotos que ven ustedes, los tres son arqueológicos. Para el arqueólogo, ver una piedra ya es una emoción, porque es arqueológico. Algo detecta ahí y encuentra siempre un comentario para decirte, no, esto es arqueológico, no puedes pasar por acá. ¿Ven? Entonces no es solamente en el Google Earth no vas a encontrar esto, ¿no? Ya seguimos. Evitar el paso por zonas protegidas por el Estado. Otro por acá en el Perú tenemos un decreto supremo, ¿no? Que nos dice que no pasemos por zonas protegidas, ¿no? El INRENA, ¿no? Hay un mapa que está en el INRENA, donde te muestra todas las zonas protegidas, y que sí son bastantes en Perú, ¿no? Entonces, por esa zona protegida no puedes pasar, ¿no? Es igual como arqueológico, no puedes pasar por ahí. Entonces, uno a veces cuando camina no identifica eso. Entonces ahí el especialista en impacto ambiental que va contigo va a definir bien si esa es una zona protegida o no, ¿no? Sí, eso también hay que tener en cuenta. Entonces, está, por ejemplo, acá, como ven las puyas, acá tenemos los lagos, las lagunas, tenemos ríos, quebradas, etc. Entonces, todas esas zonas arqueológicas, santuarios, ¿no? Parques nacionales, ¿no? Refugios de vida, todo eso se tiene que evitar a la hora de pasar por la zona, haciendo tu trazo rutelino. ¿Okay? Luego tenemos evitar el paso por terrenos inundables, ¿no? Esto un poco para proteger la línea. Va a haber una charla de mantenimiento el día viernes, esperamos no tener inconvenientes ahí, y ahí vamos a hacer ejemplos de justamente de líneas que han pasado por zonas inundables, ¿no? Por alguna razón los han puesto por ahí y los problemas que traen después son muchos, ¿no? Suelos hidromórficos, geológicamente inestables. Para esto también tenemos información en el INGEMED. Ahí entramos al INGEMED y encontramos planos de lo que nos muestran ese tipo. Y acá hay un ejemplo, ¿no? Zonas como estas, pues, que normalmente están secas y en un momento se inundan, pues estas zonas se trata de evitar también en un trazo rutelíneo. Eso es lo que se sugiere también, ¿no? Siempre hacer. Y el último, minimizar la afectación de terrenos de propiedad privada, ¿no? ¿Para qué? Por el tema de servidumbre. El tema de servidumbre es bien especial en Perú. O sea, acá ahora ya no se puede pasar como antes, ¿no? En los años 90, uno hacía el trazo, era un bien público para un servicio social, así que uno entraba nomás, ¿no? Y si decía algo el propietario, se expropiaba, ¿no? Miren, a ese nivel se llegó, ¿no? Ahora no puedes expropiar nada, ahora hay una consulta previa y tantas cosas. Entonces, han cambiado las cosas para bien. Yo creo que es para bien. Al final todos se tienen que tener, pues, un respeto mutuo a todos, ¿no? Minimizar la afectación de zonas con vegetación natural de tal manera que no afecte a la flora, fauna, también. ¿Por qué es tan minucioso esto? Porque como es red primaria, los postes van muy cerca, ¿no? Dirán, pero tanta minuciosidad, sí. En línea de transmisión son más criterios, pero más enfocados a vanos largos. En cambio, en este caso, los vanos son cortos, ¿no? Los mayores vanos entre poste y poste son cortos. Por tanto, son detalles más mínimos que se tienen que tener en cuenta, ¿no? Eso es un poco la diferencia. Bien, en los criterios de selección de trazo de ruta, ya vimos desarrollo de trazo de ruta por carreteras, también ahí tenemos la poligonal de la línea, tiene que ser recta, y eso también es importante cuando hace trazo de ruta en línea, ¿no? Definir bien la orientación de tu trazo, ¿no? No puedo dibujar, obviamente, muchachos, pero me hubiese gustado dibujar. El ángulo, si es a la derecha, si es a la izquierda, ¿no? Es importante eso. Porque yo me acuerdo haber supervisado replanteos y buscaban el punto a la derecha y nunca lo encontraban, estaba a la izquierda, ¿no? Entonces, no puede ser que un proyecto tenga, pues, ese tipo de omisiones, ¿no? Indicar canteras, siempre es bueno tener canteras, tanto de agregado como agua, porque resulta que a veces es necesario hacer fundaciones, ¿no? Entonces ahí se usa el agregado y el agua, ¿no? Entonces, lógicamente eso tiene que ser mitigado en el informe de impacto ambiental. Los vértices de la línea, ¿no? Que son los quiebres, ¿no? Quiebres a la izquierda, derecha,
lo ideal sería que los ángulos no sean muy fuertes, ¿no? Que no sea mucho el quiebre derecha-izquierda, porque si es muy fuerte el ángulo, la estructura va a ser una estructura más robusta, ¿no? En este caso un poste, no sé si es clase 6, pasa a clase 5, si es madera, si es 300 kilos concreto, puede pasar a 400 kilos en la punta, aparte las retenidas, etcétera. Entonces, lo ideal es que el ángulo sea lo menos pronunciado posible, ¿no? En el trazo buscar eso, pero si bien eso no se puede, entonces ya pues no hay más que hacer, pero no por hacerlo rápido, puedo irme como zigzag, ¿no? Una vez recuerdo haber hecho un proyecto que se iba por toda la carretera, parecía una carretera de la línea, ¿no? Cada poste era un ángulo, iba dando vuelta por la carretera, ¿no? Entonces, eso no es un trazo de ruta en línea, bueno, eso parecía que estaba haciendo carretera con postes, ¿sí? Una vez instalados los hitos, hay que instalar hitos también, ¿no? Hay que definir bien la ubicación de cada punto, ¿no? Estos puntos que estamos mencionando, sí, esos parecen teóricos, pero sí se plantean y mira, permiten esto, ¿no? Lo que permiten es esto, ¿no? Tener un trazo de ruta que no afecte la vía de circulación, que respete la distancia de seguridad a las viviendas, ¿no? Que incluso en el tema de servidumbre, los cortes de árboles tampoco no sean tan pronunciados. En un proyecto de Cajamarca, por ejemplo, había que cortar un promedio de 20 árboles y por no cambiar el trazo, se cortaron como algo de 200 árboles. ¿Te imaginas? O sea, no tiene sentido, ¿no? No tiene sentido afectar la naturaleza cuando tú como ingeniero puedes hacer un trazo óptimo que permita minimizar el corte de árboles. Entonces, vayamos por ahí, ¿no? El mensaje es ese, ¿no? El mensaje es, haz ingeniería cuidando el medio ambiente, cuidando las instalaciones, cuidando a las personas. Para eso te estás formando, ¿no? Y acá está un trazo, ¿no? Como ejemplo, un trazo que ven en pantalla que se ha hecho, donde ahí está pues el vértice, ¿no? Está la foto del vértice, del quiebre, y acá pues está el topógrafo, ¿no? Que está haciendo junto los trabajos. Es un trabajo de campo que realmente se puede decir que se sincera cuando estás pues haciendo en el lugar del proyecto, ¿no? Una vez hecho el trazo, en cada hito que ven acá, en cada de estos hitos que están acá, de color negro acá, un puntito verde, se suele hacer un hito, ¿no? Y también el ministerio te dice cómo hacerlo, qué dimensiones debe tener, cuál es la profundidad, que debe llevar un tubo de 4 pulgadas, una varilla de fierro corrugado de media, etcétera. Todo eso te dice, ya está normado, ¿no? Al inicio uno que hacía, ponía una piedra, ¿no? O hacía un hueco, ponía una piedra ahí y listo, ¿no? Ya con el tiempo las cosas fueron mejorando, ¿no? Y eso es bueno, ¿no? Eso es bueno. Y esta, una vez puesto los hitos, lo que haces es, ya pues georreferencias correctamente el hito para que no se pierda, ¿no? Y nuevamente vengo al tema, no te olvides de la dirección, derecha, izquierda, pones a tu línea, ¿no? Cuántos grados a la derecha, cuántos grados a la izquierda, ¿no? Con grado, minuto y segundo, ¿no? Y esto te ayuda bastante, ¿no? Con esta información, tengo un trazo de ruta en línea, ¿no? Como ven ahí, ¿no? Un trazo de ruta en línea, la que está en negro, perdón, de azul, ¿no? Yendo para cada localidad, ¿no? Para el trazo de ruta en línea. Y aquí pues usamos nosotros como herramienta el DLTK, ¿no? DLTK es una herramienta muy poderosa para esto. Le damos la topografía, ¿no? Él traza el perfil, perdón, la poligonal, y sobre eso pues ya se empieza a sacar lo que es el perfil, ¿no? Y ya teniendo el perfil, ya puedo hacer mi distribución de estructura y listo, ¿no? Rápido, ¿no? Antiguamente, ¿qué hacíamos con esta información? La procesábamos, de acá lo pasábamos al Excel, del Excel lo pasábamos al Visual Basic, y de ahí pasaba al AutoCAD, mediante el Autolist, y de ahí se hacían los planos. Era titánico el tachando. Ahora no, ahora pones el archivo, y lo levanta y listo, ya está tu. Bien, o sea, es bien práctico, ¿no? Bien. Y acá hay la parte de red primaria y red secundaria, ¿no? Y ya se empieza en la parte de lotización, que es más local en la parte, ¿no? Y ahí está un planito, bueno, este plano es muy urbano, pero podría haber una localidad que está proyectada para hacer así, ¿no? Y ahí usamos el DLTK, ¿no? Con los datos topográficos que tomamos, ¿no? Acá se levanta la topografía cuando es una zona rural, ¿no? Donde no está urbanizada, una tipo 2, ¿no? Una localidad tipo 2, lo que se hace es se levanta cada lote y luego se puede dibujar en plano. No va a quedar así como está este, sino que es disperso, pero la idea es esa, lo que quiero mostrar con la pantalla, ¿no? Y ahí usamos el DLTK, ¿no? Igual toma los datos de
de topográfico y los dibuja. De ahí ya tenemos listo el plano para diseñar. Durante el trazo, la franja de volumen es importante respetarla, como dije, ¿no? Entonces, para eso tenemos en el Código Suministro 2011 que la distancia está dependiendo del nivel de tensión. Nosotros tenemos niveles de tensión que van desde 10 hasta 500 kV, ahora en Perú. En Bolivia estamos en 230, si no recuerdo mal. Y ahí, por ejemplo, en este caso, ¿no? Tenemos que para 22.9, que es normalmente la línea primaria en Perú, 22.9, hay rezagos de 25, hay rezagos de 33, ¿no? Pero lo común es 22.9 y 13.2 como derivación. Entonces, si es 22.9, nos encontramos en esta parte, entre 20 y 36, ¿no? Y aquí la franja, según el ministerio, es 11 metros. 11 metros, 5 metros y medio a la izquierda, 5 metros y medio a la derecha, en función al eje de la estructura. ¿Ok? Entonces, esa franja de volumen se tiene que respetar durante el trazo ruteño. Yo me acuerdo que estuve en Bolivia y teníamos un curso de línea de transmisión y hablaban de 50 metros de franja de servidumbre en línea de transmisión. O sea, no necesariamente son iguales en todos los países, ¿no? Por si acaso. Entonces, revisen bien cuál es su distancia que tienen para su nivel de tensión en su país, ¿no? Me dice Jenny que hay estudiantes de Bolivia, Argentina, y entonces cada uno revise, ¿no? Y todos los que están participando, siempre atentos con este tipo de límites, ¿no? Eso quiere decir que la línea no debe pasar por encima de un techo o alero, ¿no? Importante es eso, la línea en esta no debe pasar por un techo o un alero. Mira, acá está, ¿no? Ahí está el poste, ¿no? Y acá está la línea, acá está la estructura, la casa. Se supone que acá está pasando, cumpliendo con la línea del eje, ¿no? Hacia la estructura. Otro punto en el campo que es importante que ustedes hagan durante su trabajo, valga la redundancia, de campo, es la medición de terreno. La puesta a tierra que se diseñan para los sistemas rurales tienen que tener un estudio de suelos. Nos guste o no nos guste ese trabajo, porque nuevamente cuando he tenido oportunidad de supervisar, como que le tienen un poco de resistencia a este tipo de actividad, porque ya teóricamente los sistemas de puesta a tierra para subestaciones, para derivaciones, ya están en un armado normalizado por el Ministerio de Minas, ¿no? En Perú. Entonces, ellos estiman que para tal subestación le pones tres varillas en paralelo, o 2 varillas, depende de la potencia. En la derivación, una varilla. O sea, ya han hecho una convención de tipos, ¿no? PAD 0 no lleva ni una varilla, PAD 1 lleva una varilla, PAD 2 lleva 2 varillas, PAD 3 lleva 3 varillas, ¿no? Y eso lo han definido por nivel de potencia, ¿no? Y yo ahí tengo mi opinión personal, ¿no? Al margen de que, sin ir contra lo que saca el ministerio, pero no depende de 1, 2, 3 varillas un sistema de puesta a tierra, depende del terreno donde va a estar la instalación. Entonces, si hablamos de subestación de distribución, seccionador con pararrayos, derivaciones, ¿no? U otros criterios que tenga el constructor, yo debo saber cómo está el terreno en ese lugar. Porque si tengo un terreno rocoso, pues así le ponga 3, 4 varillas, no voy a bajar el nivel de resistencia, ¿no? Y si yo pongo una subestación en una zona del terreno muy bueno, agrícola, con y le voy a poner 3 varillas, ¿para qué? Va a estar sobredimensionado. Entonces los sistemas de puesta a tierra deben tener un criterio de diseño en función a dónde va a ser instalado. No todo el terreno es igual en todo el planeta. Entonces, por ahí, ese es mi comentario personal con respecto a los armados de puesta a tierra que tenemos como normalizados. Que lo instalan, sí, pero cuando mides no sale. Y si sale, bien. Y si no sale, lo aumentan más varillas en campo. Ese es prueba-error. Y no estamos como ingenieros para hacer prueba-error. Bien, estamos en el laboratorio, ¿no? Si lo hacen en el laboratorio, sí. Ahí sí. Entonces, el terreno se tiene que medir. Y ahí tú ya sabes esto por la universidad, que es un arreglo Wegner, ¿no? Donde mide el terreno, con un telerómetro de preferencia digital, y con 4 varillas mides tu terreno. El terreno se mide con esta ecuación que ya se supone algunos equipos ya la tienen incorporada, otros se tienen que calcular dependiendo de la serie del equipo, si es un Kirujitsu o si es un Megabras o un Fluker, dependiendo, tiene ciertas características de operación.
Entonces se tiene que a veces calcular o a veces ya te da el reporte exacto de lo que es. Y aquí hay una foto de trabajo de campo, ¿no? Está haciendo la medición de este terreno, ¿no? Entonces es importante hacer la medición de este terreno. Y como estás en campo, ya tienes ubicación tu subestación, medición de este terreno. En otro pueblito, medición de este terreno. Acá hay una derivación que vaya para otro pueblo, medición de este terreno. Y así. Entonces ya sabes bien en cada punto qué tipo de sistema vas a ir. Porque estás haciendo un proyecto para una línea primaria, al margen de que sea rural. No entendamos que porque es rural tiene que ser ya hacerlo como se pueda, ¿no? O sea, no. En tal caso le ponen palito de fósforo. Bueno. Entonces tienen que entender que línea de transmisión o organización rural tienen el mismo nivel de compromiso del proyectista para que haga el proyecto. ¿Ok? No discriminemos que porque es rural, menos calidad. No, acá es ingeniería y la ingeniería es única. En Argentina, en Bolivia, Ecuador, Colombia, etcétera, la ingeniería es única. Cambian las normas internas del país, básicamente, pero la ingeniería es única. Pues he tenido la oportunidad de dictar en Bolivia, porque si fuese diferente en Bolivia, ¿qué hacía dictando yo en Bolivia? ¿No? ¿Me entienden? Ese es un ejemplo de que la ingeniería es única, solo que tienes que adecuarte a las normas. En los niveles de tensión en Perú, bueno, como decía, para 22.9 es para nosotros en el tema eléctrico. Hasta acá son datos para la parte mecánica, ¿ya? Un poco eléctrico también la parte de ese terreno, pero lo anterior es parte mecánica. Para los criterios eléctricos, básicamente, tenemos que definir bien nuestro nivel de tensión que vamos a usar. 22.9 en Perú, cuya tensión máxima es 25, la frecuencia es 60, en Bolivia es 50, en Chile es 50, ¿no? El factor de potencia 0.9 en atraso, conexión de sistemas, bueno, puesta a tierra, porque hay neutro corrido y neutro sólido puesta a tierra. Potencia cortocircuito, ¿no? En lo que me da, pues, la concesionaria normalmente me da esto como referencia. El será único, bueno, acá le he puesto 0, ¿no? Podría ser mayor, dependiendo de la altura. Y la altitud, pues, este proyecto es de 1000 a 250. ¿Por qué le puse 0 en este layer? Porque también en nuestra norma hay una parte en la cual dice que el nivel será único, hasta 3000 metros debe ser nulo. Ahí también tengo mi opinión personal, ¿no? Yo conozco, me puedo jactar de decir que conozco gran parte del país, y hay zonas que están a 3000 que sí tienen buenas descargas atmosféricas. En época del corriente El Niño, el norte, que es Perú, Tumbes, Arumía, donde he vivido más de 18 años, también. Viene el Niño y caen unos rayos tremendos. Y estamos, ¿a cuánto? 100 metros en el mar. Entonces no necesariamente es así, ¿no? ¿Me entienden? O sea, creo que siempre cuando yo observo algo, tengo sustento. No es porque no me gusta. No, tampoco es sin tener un sustento de un proyecto ya hecho, etc. Entonces, no me convence mucho. Yo les sugiero a los que son de Perú que vean esto, que cuando tengan proyectos así, analicen y vean reportes isoráunicos y vean si de verdad no hay rayos a esa altura de 3000 metros. ¿Ok? Se van a encontrar con muchas sorpresas. Luego dice que 3000 a 4000, bueno, va definiendo las alturas. Entonces el mapa que tuvimos al inicio ya no sirve. Dijimos ya que Montúfar ya no se usa, entonces, porque acá ya me está definiendo por altitud. Y ese mapa no define por altitud. ¿Me entienden? Entonces ya hay una discrepancia técnica, ojo, técnica, ¿no? Pero bueno, estos tipos de conferencias ayudan a comentarlo para que ustedes también investiguen, ¿no? Esa es la idea, ¿no? Entonces acá la altitud está entre 1000 y 2000 según nuestro ejemplo, ¿no? Bien, la gestión mínima de seguridad, y esto también es otro tema importante. Nosotros en la norma del MEN lo tenemos definido ya, ¿no? Lo tenemos definido con ecuaciones como esta que ven acá, que realmente son ecuaciones del NEX, ¿no? La norma NEX que fue adecuada a nuestro país, ¿no? El del BDE en algunos casos, que la norma alemana, que también se adecuó, ¿no? No se olviden que nosotros como normas no generamos normas, nosotros adecuamos las normas internacionales a nuestro país. Y eso también ocurre en Bolivia, ¿no? Y ha ocurrido en Chile. No hay que generen normas, salvo algunas que he visto por ahí cerca, que Brasil, ¿no? Sacó un par de normas que las usamos, ¿no? Que las usamos en diseño de línea de transmisión, por ejemplo, se usan, ¿no? Se hace referencia aplicado en Brasil, ¿no? Pero así, al menos en Perú, una normativa que salga de acá, no, al menos no tengo conocimiento, pero sí son adecuaciones de las normas internacionales. Entonces, y ahí hay que tener cuidado, ¿no? Con las variables que usa esas ecuaciones, porque en algunos puede ser tensión nominal, en otros puede ser tensión máxima, ¿no?
cuidado con eso, una cosa es tensión nominal, otra cosa es tensión máxima. Uno puede ser tensión de línea, otro puede ser tensión de fase. Entonces va a depender mucho de la unidad que usas para que puedas usar tu dato, ¿no? Esta es la flecha del conductor, ¿no? La temperatura máxima, según dice, ¿no? Entonces hay que hacer cálculo mecánico para saber la temperatura máxima, cuánto es la flecha para ciertos vanos. Factor de corrección, ¿no? Que normalmente tiene su ecuación de 1 más h, ¿no? Por eso a la menos 4. Porque todas las normas, si tienen valores referidos, son hasta 1000 metros. Por encima de los 1000 hay que corregirlos. Entonces aquí, si es menos de 1000, no corrijo nada. Pero si hay mayor de 1000, hay un factor de corrección. Algunos son por temperatura, otros son por tensión, otros son por altitud. Tienes que definir bien este factor de corrección a qué hace referencia también, ¿no? No es igual un factor de corrección por altitud o un factor de corrección que es el producto de la altitud y la temperatura, o que tenga que ver el nivel de tensión con la altitud. Entonces cuidado con eso también. Revisen bien la ecuación cuando la van a aplicar. En distancia vertical igual, ¿no? Tenemos a medio vano. Acá también en distancia vertical, siendo el mismo circuito, ya en nuestra norma figuran estos valores, ¿no? Hasta 100 metros, punto 7. Entonces te dan parámetros de la distancia vertical, la horizontal y la vertical que deben tener los conductores del mismo circuito a mitad de vano. Siempre se ve a mitad de vano, por si acaso, ¿ya? Aquí hay vanos hasta 600, ¿no? Yo he puesto vanos hasta 1200, por ejemplo, ¿no? En varios proyectos en Perú. Y ahí cómo hacen, ¿no? Vamos a ver el ejemplo más adelante que lo he puesto también. En estructuras para ejecutivo triangular, ¿no? Bueno, habla de los armados tipo triangular. Están ubicados en el plano horizontal, ¿no? Pero acá es la distancia vertical y esta es la distancia horizontal a medio vano. Ya tengan cuidado con eso. Así que revisen bien esa parte de su norma. Igual, esta norma también la debe tener cada país, ¿no? Este es un armado típico PC1-3, ¿no? PC1-3 es un armado de suspensión que normalmente se usa en la distribución de estructuras. Y aquí, por ejemplo, si ven este cuadro, estoy aplicando acá la norma main, que es nuestra norma. ¿Por qué aplico la norma main? Porque ya, como les dije, estos procedimientos, estas ecuaciones ya están establecidas en nuestra normativa como guía, ¿no? Como guía. Entonces, por eso se usa esa norma. Y la BD para la distancia vertical, ¿no? Un poquito contraposición a esto de acá, ¿no? Para no regirme a este, uso la BD para ver cuánto diferencia es. Pero eso también lo puede hacer un consultor sin ningún problema. No tiene que seguir toda la pie de la letra, ¿no? Bien, y acá, por ejemplo, si ven, nivel de tensión, la tensión máxima, ¿no? El factor de corrección por altura, el factor que depende de la disposición de conductores, ¿no? Y el factor de altitud. Porque también la altitud varía, ¿no? Por la densidad del aire. Y la densidad del aire varía por quién? Por la presión barométrica y por la temperatura media. ¿Qué temperatura media? La del proyecto. Interesante, ¿no? Entonces yo no puedo decir que el mismo factor de corrección es para todos los proyectos, ¿no? Así está a la misma altura. ¿Por qué? Porque la temperatura va a cambiar, ¿no? ¿Me entienden? Entonces, por eso les sugiero que tengan cuidado con las variables que usan en sus cálculos. Y aquí, por ejemplo, si te das cuenta, con esta separación de 2,40 m, que está acá, ¿no? 2,40 m dice acá. Yo acá puedo buscar 2,40 m, que está por acá, y saber cuál va a ser la separación horizontal mínima, que acá sale 1,86 m, ¿no? ¿Se dan cuenta? Según la BDE y según la norma del ministerio, 1,73. Siempre la BDE es más conservadora. Entonces, 1,73. Entonces, cuando mi armado tiene 2 metros, mi armado tiene entre fase y fase 2 metros, entonces tranquilamente yo puedo llegar a ese vano, ¿no? Entonces yo busco 2,40, lo ubico acá, y con eso puedo saber cuál es mi vano máximo que voy a tener. A ver, 2,40, 2,40, bueno, 2 metros, perdón, 2 metros, porque 40 centímetros a la izquierda ya. 2 metros, estoy por acá. Entonces tranquilamente yo puedo llegar hasta 310 metros con esta estructura. Para las condiciones de la zona, ¿por qué? Porque acá tengo yo la flecha máxima, que está en función al conductor y en función a las condiciones de la hipótesis de cálculo, que vamos a ver más adelante. Entonces, con este dato y mi armado que ya está normalizado, yo tranquilamente puedo saber hasta qué vano máximo puedo llegar. Y con eso optimizo estructuras en la distribución. Entonces, en este cuadro tú ves
que el PC13, el PA13, el PR3 y las derivaciones de ellos, que son las PC13L, PA13L, PR33L, ¿no? Pueden llegar hasta 310 metros para este criterio, que es conductores 70, para las condiciones climáticas que han llegado a este cálculo de fecha máxima y usando la normativa del MEN. Con eso y por esa distancia. Y no debería tener ningún problema. ¿Ok? Bien, entonces seguimos. Igual lo hago con el armado que tengo acá, que es un armado en H, ¿no? Un armado en H, que también genera una tabla, ¿no? Y ahí igual, el armado H, a nivel de separación eléctrica horizontal, tiene 4 metros, a medio vano, ¿no? Acá está, 1, 2, 4, así es el armado PRH, este es el armado PRH, o poner suspensión el PSH3, ¿no? Ya luego hicimos el PA1H3L, etcétera, que era para ángulo, que fueron modificándose. Me acuerdo con un ingeniero que ya no está en Perú, definimos algunos armados que luego el ministerio los adaptó poco a poco y los fue metiendo en un arma, ¿no? Y estos armados son creación de varios consultores que, conforme iban avanzando los proyectos de electrificación rural, iban necesitando armados diferentes y se iban presentando al ministerio y los iban normalizando. Entonces, este es el producto de N proyectos que se han hecho en Perú, ¿no? Entonces acá tenemos el PCH3, el PA1H13, el PRH3, que tienen separación de 4 metros. Después si yo busco acá 4 metros para distancia horizontal, acá está, 4 metros. Voy a la izquierda, puedo llegar hasta 710 metros de vano. Ojo, estamos hablando cuál es mi vano máximo en función a la distancia eléctrica, por separación de fases, a medio vano. Eso tiene que todavía contrastarse si es que para ese vano ese conductor aguanta. Tiene que contrastarse con el esfuerzo que hay en este caso, grapa de anclaje, en todas las cadenas que aguanten ese tiro. O sea, no es que por acá defines un vano máximo y así es, no, tienes que contrastar con 2 o 3 cálculos para que definas cuál es tu vano máximo óptimo que cumpla con todas las consideraciones. Cuidado también con eso. Pero este ya te da una idea, que más que eso, eléctricamente no puedes llegar. Mecánicamente ya es otra cosa, ¿no? Bien, entonces acá tenemos el H, y ahí está, 710. ¿No? Ahora, verticalmente, podríamos calcularlo, ¿no? Pero como acá vertical no está por debajo de él, salvo el neutro corrido que podría llevar, que ahora ya no lleva. En nuestra época se diseñaba con neutro corrido, ¿no? Porque la idea era sacar un 13,2, ¿no? Fase con neutro, ¿no? Pero con el tiempo fueron robándose, pues, en campo el neutro corrido, porque alguien les pasó la voz que no pasa corriente. Bueno, teóricamente también, ¿no? A veces puede pasar. Empezaron a robarse el neutro corrido. Entonces, al final, los proyectos que eran, como ven en pantalla, quedaron solamente trifásicos sin neutro corrido. Y en esos cambios, pues, ha habido bastantes problemas, ¿no? Porque derivaciones en 13,2 con neutro corrido ya pasaban a ser derivaciones en 22,9, o sea, con bifásicos. Entonces, esos cambios, pues, se dieron en su momento. Pero acá, para el layer que estamos viendo, la distancia horizontal se puede definir con este tipo de cálculo, ¿ven? O sea, lo que estamos haciendo es viendo cómo estos criterios eléctricos van a permitir ya ir optimizando el proyecto. Aún no estamos distribuyendo estructuras, nada. Ya estamos teniendo algunos criterios que nos van a permitir consolidar cómo va a quedar nuestro proyecto. En este caso tenemos una estructura de triposte, ¿no? Que está acá, que es el P3A13, que es una estructura ya conocida para vanos máximos, ¿no? Que realmente son 3 PRH, 3 armados PR30, ¿no? Sino que los han juntado. Cuando es triángulo es el 3 armados 3PA13, que así se llaman 3PA130, las han juntado y se convierte en P3A13, ¿no? Realmente nacieron así, solitos, ¿no? Solitos, ¿no? Entonces, cuando tú armas este tipo de juego de estructuras, porque están separados como armado, salvo que se pongan crucetas, que es otro caso, también los vanos que voy a conseguir son grandes, ¿no? Y va a depender de la separación que le doy a cada poste, pues, ¿no? Por ejemplo, acá dice, según este cuadro, para 3 metros, para 4 metros, para 5 metros, 6 metros, 8 metros, es la separación que le dé. Pero eso tengo que sincerarlo en campo, porque si es una loma, no hay espacio, no puedo hacer esto.
¿Me entienden? No se tiene que ver en campo, para eso estás en campo, ¿no? Entonces, saber si ahí va a entrar una estructura separada, pues 8 metros cada una, sería pues 16 metros entre poste y poste de los extremos. Y si fuese 3 metros, serían 6 metros. Entonces, para cada uno de estos valores que vemos acá, se puede definir claramente, como ven acá, cuál sería el vano máximo que llevaría, ¿no? Por ejemplo, para 5 metros sería 910. Si yo le pongo a 6 metros, puedo ir hasta 1100. Pero ahí hay que ver la otra parte, ¿no? Eso es a nivel eléctrico, pero tengo que ver si el conductor aguanta esos 1100 metros. Si la estructura va a aguantar a esos 1100 metros, el poste va a tener que tener retenida. Si la grapa de anclaje, con el esfuerzo de la cadena, va a aguantar. Quizás tenga que hacer doble cadena. Entonces, hay que hacer ese cálculo, ¿no? Lógicamente que para 70 milímetros o 120 milímetros no sería doble cadena, pero en el extremo se podría conseguir eso. Ven, entonces, eléctricamente sí puedo irme hasta 1100 metros. Y con esta modalidad es que yo hice ese vano, pues la primera vez que hice un vano de 1250 metros, que está en Cajamarca, ¿no? Viniendo a San Juan, ¿no? Y conoce Cajamarca, viene hacia San Juan, con dirección a la costa. De cerro a cerro hay 1250 metros. Y ahí puse 3 postes en la izquierda y 3 en la derecha. Y se pasa toda esa quebrada, algo de 1200 metros, ¿no? Separándolo, me acuerdo que algo de 6 metros poste con poste. Lógicamente que tiene doble retenida y todo el tema, ¿no? Pero hasta ahora está trabajando, hasta donde sea, ¿no? Y también en la mina Raura, ¿no? Y en otras mineras, vanos muy grandes, solo se han podido conseguir separando los postes de manera independiente. Entonces, ¿esto funciona? Sí funciona. Si es matemático y las ecuaciones definidas, no tiene por qué no funcionar, ¿no? Y aquí hay un ejemplo, ¿no? Entonces, ¿para qué yo mencioné esto? Uno, con un poco de alcance para lo que estamos viendo, los criterios de diseño eléctrico, con algo de cálculo para que no te quede solamente la parte teórica, para que te deje como estudiante el bichito de investigar, de generar este cuadro, ¿no? De replicarlo, para ver si llega a su valor, usar las ecuaciones, ¿no? Eso es por un lado. Y por otro lado, para que cuando hagas tu distribución de estructuras con el DLTCAD como herramienta, que me recomiendo, no porque sea el evento, sino que yo uso el DLTCAD mucho tiempo. Y claro, empecé usando el AutoCAD, el Autoliv, ¿no? Cuando encontré el DLTCAD dije, bueno, al menos ya hay una herramienta que me va a ahorrar por lo menos el 50% de mi tiempo. Entonces, puedes tú hacer estas combinaciones, mira, si has visto este punto y lo has entendido como yo, mi intención es que lo entiendas, puedo yo distribuir un monofase, al margen de la configuración que esta suspensión puede ser un PR3, ¿no? Al margen de la configuración, un monoposte, digamos, lo puedo combinar con un H, sí. ¿Por qué? Porque la distancia medio vano la controlo acá. Entonces, si esta estructura sola, ejemplo, me da 300 metros de vano, y esta estructura sola me da 700 metros de vano, a medio vano, la combinación de los dos podría llegar a ¿cuánto? Ya, no es la media, pero digamos que sea 500 metros. Porque la separación es a medio vano, ¿entienden? Ahí puedes optimizar estructuras, ya no usar puras monopostes, sino una combinación hacia un H. O estando con H, puedes combinar con un triposte. Igual, ¿ves? Mira, el control no es acá, es a medio vano. Y puedes tener mayor vano optimizando la distribución de la línea. Alguien dirá, pero ingeniero, yo voy a poner 1 y H, pongo 3. Sí, pues. 1, 2, 3, ¿no? Sí, pero ¿qué pasa? ¿Que es una quebrada? No tengo el lapicero, pero ¿qué es una quebrada? Si es una quebrada, no nos ponen en el hueco, ¿no? Entonces, ¿y qué hago? Poniendo esto, vas a hacer un trazo suave y tu conductor no va a tener problema. ¿Ves? Lo mismo acá, ¿no? ¿Para qué poner triposte si con esta combinación llego al vano que estoy pidiendo? ¿Por qué? Porque acá lo veo, ¿no? Digo, para ese vano, ¿cuánta distancia? Al revés, ¿no? Ya no de acá para acá, sino acá. Para ese vano que tengo, 850, necesito una distancia de 5 metros, ¿no? Entonces puedo hacer una combinación entre este, que tiene 4, y este que lo voy a poner, qué sé yo,
lo pondré pues a 4 metros, a 5 metros, porque a medio vano son 4 metros y medio. ¿Y por qué no lo pongo a 6? Porque no tengo espacio. Pues acá no hay espacio para ponerlo 6. No hay espacio. Hace años, en el año 2000, estamos haciendo una obra y al no haber espacio para poner los tripostes, lo que hicieron lo pusieron en la falda del cerro. Mira, en la pista, acá está la pista, uno, en la carretera, perdón, en la falda que va bajando, otro y más abajo otro. El papel aguanta todo, como dije, el que lo hizo, solo Dios sabe si hacía obra, ¿no? Cuando se fue a hacer la obra, ese desnivel ocasionaba que el poste baje el cable. Durante la obra, se tuvo un pequeño percance por la forma como he ubicado, que para mi punto de vista no debió ser así, ocasionó que durante el montaje un poste se caiga, pero no se venza y accidentó a las personas, ¿no? ¿Ves? No era necesario ponerlo así, ¿me entienden? Pero era la ingeniería que habían hecho, ¿no? Entonces, hagamos bien las cosas para que pensemos en la construcción, ¿no? Piensa en la construcción, proyéctate, mira más allá de lo evidente, ¿no? Piensa más allá, no solamente hacer en papel todo, ¿no? Bien, creo que para terminar, la hora se está yendo volando. Acá hay distancias que se deben tener en cuenta de seguridad, de altura del conductor, que son distancias que tienen que ser verificadas y corregidas según la norma de circuito 2011 en Perú, donde te permiten pues afinar estos valores en el caso tengas otro tipo de condiciones, ¿ok? Estos son lo mínimo, es lo mínimo que no debes, digamos, que debes tener, pero se tiene que sincerar en función a la zona del proyecto, ¿ya? Acá dice, las distancias son válidas para la línea 29 y 13,2, ¿no? Bueno, puede tener tensión para ciertas alturas, es válido. Luego, edificaciones, bueno, esa es la separación, ¿no? En Perú se está gastando mucho dinero en la distancia mínima de seguridad, en lo que es la distancia del eje al alero, ¿no? Se hizo la elección rural en su momento con un criterio de la norma internacional que era 1.70, pero luego salió una resolución que decían que era 2,50 metros al eje, ¿no? Lo que ha ocasionado gastar millones de soles moviendo postes, poniendo crucetas, le llaman ellos extensores, ¿no? Ahí también hay un tema de discusión técnica que en un momento lo comentaremos. Pero en la distancia mínima de seguridad, a nivel de servidumbre y a nivel de distancias horizontales, estas distancias son las mínimas que debe haber entre estructura y la línea que hagamos. ¿Ya? Bien, entonces aquí está la estructura, ¿ves? Son estructuras que mantienen, acá están lo que le digo, ¿no? Acá están, ya se está usando ahora en el tema de las prolongas con su riostra, ¿no? Tipo vertical, se está usando esto ya, ¿no? Se han ido mejorando los armados, acá están armados nuevos, ¿ves? Tanto de madera como de concreto, ¿no? Claro, la parte de arriba es de fierro, ¿no? Es de fierro galvanizado. El tema de aislamiento, ya para ver aparte del aislamiento del sistema eléctrico, tenemos ahí que según la norma IEC 711, ¿no? Nos dice que para 22.9, en nuestro caso, el nivel de aislamiento es 25. Para lo que es frecuencia 50 y para lo que es rayo 125. Con estos valores, uno que están a nivel del mar, perdón, a 1000 metros sobre el nivel del mar, se puede hacer todos los cambios, ¿no? Se puede hacer todos los cambios de todo, ¿no? Entonces, acá tenemos la línea de fuga que está en función a la norma que mencionamos, a la 815, y con eso determinamos lo que se tiene, la línea de fuga que va a tener nuestra cadena de hiladores, por ejemplo, o el equipamiento que se va a usar, ¿no? Que puede ser el bushing del transformador o un cutao o el pararrayo mismo, ¿no? Si hay pararrayo de línea que se puede poner. Entonces nos da una referencia de la línea de fuga que vamos a tener para esa instalación en ese lugar, ¿no? Y acá está, ¿no? La 815, que es la norma IEC, nos muestra pues para lugares que son ligeros, muy ligeros, medios, fuertes, muy fuertes. Acá los valores que viene a ser el LF0 que está acá, ¿no? Los milímetros por kilovolt que dice la norma, ¿no? Ahí también estos valores seleccionarlos es muy sensible, ¿no? Porque, por ejemplo, para uno de ustedes, se me ocurre ligero, digamos, como ejemplo, Perú,
digamos, Lima, ¿qué tipo de contaminación tiene? Bueno, no vayamos a Lima, vayámonos, por ejemplo, acá a Huancayo. ¿Qué tipo de contaminación tiene? Para un ingeniero puede ser, pues, bueno, es ligero, ¿no? Y yo te puedo decir, no, para mí es muy ligero. Es percepción, ¿no? Porque no hay, hasta ahí solamente usan la tabla. Pero como es rural, que quede así, ¿no? Pero en línea de transmisión, esa percepción no puede ser solo percepción, ¿no? Ya tiene que sustentarse. ¿Entiendes? Entonces, yo uso la IEC, pero con los datos que están ahí, pero no sé bien qué es percepción, ¿no? No, muy pocas veces coinciden los ingenieros con el mismo valor y en el mismo lugar, ¿no? Bien, entonces con esto se determina la línea de fuga para ver aislamiento en la línea primaria, que nos va a determinar pues la cadena de aisladores, la cantidad de cadena de aisladores, platos por cadena, así como también el tema de la selección del equipamiento, que es el transformador de distribución. Usemos esta, la de 2008, ¿no? Acá le he puesto los dos, del 86, 2008. Ya del 86 está descartada, solo queda con la de 2008, ¿ya? Aún hay proyectos que usan esto, no sé por qué, porque en 2008, ya hace más de 15 años, que esto ya cambió. Sugiero que cuando apliquen una norma también la revisen y vean si ha modificado unos parámetros o ha habido actualizaciones, ¿ya? Es importante que ustedes como estudiantes tienen que tener ya claro de ahora. La norma está en constante actualización, ¿ok? Y este es un ejemplo clarísimo, ¿no? De eso. Y acá está el factor de corrección de altura, que hablamos ahora, ¿no? Que es 1 más 1.25 por h menos 1000 por x a la menos 4. ¿Ya? Entonces, y justo esto serían los criterios de diseño para tu aislamiento, ¿ya? Para tu cadena aisladora. Ahí quedaría todo el tema, para que tú investigues, ¿no? Pero nos damos unos minutos y acá esta vez, cómo tú puedes calcular, ¿no? Tu cadena aisladora, ¿no? Ahí está, como que ves. Con un aislador no cumple para más de 1000 metros, ¿no? Yo estoy a 2500 para mi ejemplo. Con un aislador yo no cumplo para este criterio de tuercenas externas, y para contaminación, que estoy asumiendo muy ligero, tampoco cumplo, estando a 1000 metros. Pero para 2000 metros, 1500 metros, sí cumpliría con 2 aisladores por cadena. ¿Ok? ¿Ves? Sí cumplo ya con 2 aisladores por cadena. Y también cumpliría con 2 aisladores por cadena para lo que es el tema de la línea de fuga. ¿Qué pasa si hubiésemos dicho que es 28? No hubiese cumplido, hubiésemos tenido que aumentar 3 aisladores. Y esa diferencia de un aislador por cadena, ya te imaginas cuánto dinero es en una obra como esta. ¿Viste la diferencia? O sea, ahí entra tu talento, tu ingeniería, ¿no? ¿Ok? Si acá elegíamos mal esto, hubiese sido más aisladores por cadena. Y eso amarra todo, pues, ¿no? Amarra suministro, transporte, montaje. O sea, no solamente es, sí, pues un aislador solamente, pues, ingeniero, no pasa nada. Toma todos los aisladores de todas las cadenas, transpórtalos de Lima hasta la obra, de la obra a cada punto, instálalos. ¿No? Entonces, no, suma todos esos costos, ya no es un aislador solamente, ¿no? Y acá está la unidad de tensión, que lo dejo ahí como cuadro, que son los referenciados a lo que usamos acá. ¿Ok? Bien. Y en la subestación ocurre lo mismo. Tengo el aislamiento que hemos calculado. Acá está la unidad de tensión, según nosotros, para 21.9 y 13.2. Si son atención, digamos, 21.9, 13.2 como transformación, o 22.9 puntos solo. Y ahí tenemos sus tensiones máximas y sus sobretensiones para lo que es el impulso, el rayo, o lo que son frecuencia industrial. 60 Hz en Perú, 50 Hz en Bolivia y en Chile, ¿no? Y ahí está el transformador, como se diseña para la zona. Hay una foto de un transformadorcito, ¿no? Acá está otra foto y por acá hay otra foto. O sea, transformadores pueden ser trifásicos o también monofásicos, ¿no? En este caso pueden usar esta técnica. Entonces, ¿cómo se calcula eso? Ya haremos un curso de diseño donde se hace paso a paso eso, ¿no? Algunas cosas le he puesto porque, como ustedes saben, el tiempo es muy corto y hacer todo se nos complica. Y para cerrar la charla, la parte mecánica, ¿no? Acá sí vamos a hacer un poquito más rápido. Ahí está el viento y la temperatura, que son las variables que ustedes deben tener en cuenta y que lo dije en la primera layer, ¿no? Cuando vimos Enami, les dije, viento y temperatura son vitales para ustedes. Esa es la base para el diseño mecánico, ¿no? ¿Okay? Y ahí pues tenemos que van a calcular la sobrecarga de conductores, mediante la temperatura, viento, hielo y acción simultánea, que son las sobrecargas en los conductores, la velocidad del viento, que también la puedo obtener del código SUMIT 2011, sí,
puedo tener una referencia, pero si yo en campo tengo el valor sustentado, ese queda. Si no lo tuviera, ya agotando todas mis formas de conseguir información, podría usar como referencia esto que nos dice la norma, el Código Civil 2011 en Perú, que nos dice cómo está referenciado por temperatura y por velocidad para zonas A, B y C, ¿no? Al Perú lo ha dividido en 3 zonas, ¿no? Zona A arriba, zona B en el medio, zona C en el sur. Entonces, en cada una, donde se encuentre tu proyecto, tú usas esta velocidad. Y con eso tienes la temperatura referencial, porque tú ya has conseguido temperatura, velocidad y máxima, media y mínima. Entonces, como ves, hay varias formas de cruzar información que te permitan tener tu diseño óptimo, ¿no? No es solamente usar un dato. Y ahí entra tu capacidad de análisis, ¿no? Porque tú tienes capacidad de análisis, ¿no? Esa es la idea, ¿no? Te estás formando y eso es importante que de ahora empieces con pie derecho. Y acá está un ejemplo de sobrecarga, ¿no? Donde tenemos que ver el peso conductor, si hay hielo, ¿no? El fuerza del viento, ¿no? El tiro resultante. Y dependiendo de algunos conductores que estoy usando acá, 35 y 70 como ejemplo, ¿no? Hay una sábana de conductores, al menos en el rural, hay una sábana de conductores que se pueden usar. Dato de conductor tengo otros datos de esfuerzos de mecánicos en el peso resultante del conductor, más sus datos, más las temperaturas, viento. Yo tranquilamente puedo ya generar lo que son las hipótesis de cálculo, ¿no? Y esas son las hipótesis de cálculo. Se dan cuenta que si esos valores están mal seleccionados, estas hipótesis de cálculo no estarían bien dimensionadas. Entonces, todo arrastra. Con las hipótesis de cálculo, ¿para qué son? Para simular cómo se comporta el conductor en diferentes condiciones. La condición inicial quiere decir en este momento, o sea, en el presente, en el tiempo cero. Pero como todo el año yo he analizado mis condiciones y tengo viento máximo, tengo temperatura máxima, temperatura mínima, puedo tener aplicado un poco de hielo, puedo tener incluso, no sé, pues, casos atípicos se me ocurre ahorita de vientos huracanados o precipitación pluvial muy alta. Entonces yo puedo, conforme tenga varios eventos en esa zona, yo puedo tener más hipótesis de cálculo. Lo mínimo recomendable son 3, ¿no? Pero 4 con las que estamos acá. El estado estacionario, o sea, nuestro, el máximo viento, ¿no? Por viento máximo, temperatura máxima, temperatura mínima. Eso es lo mínimo que debe tenerse como hipótesis de cálculo para nuestro diseño. ¿Ya? Si hay más simulaciones, bien. Entonces, para los que ya conocen esto es fácil, pero para los que no conocen, lo que esto significa es que yo voy a simular, partiendo de mi condición inicial, cómo se va a comportar el conductor cuando haya máximo viento. Luego, cuando aparece máxima temperatura. Luego, cuando aparece mínima temperatura. Son los extremos, ¿sí? Alguien dijo, ¿puedo hacer viento, mitad de viento y mitad de temperatura o viceversa? También puede simular, pero en ese caso, yo diría que va a salir menos requerimiento de esfuerzos, ¿no? Que si tú tienes por viento máximo, ¿no? Y temperatura mínima. Salvo que acá haya hielo, por ejemplo. Si hay hielo, acá le aumentamos el hielo, bueno, acá no le he puesto, pero acá se podría aumentar. ¿Y por qué no le he puesto? Porque me estoy basando en el modelo que dice que no hay hielo, ¿no? A esa altura. También eso también hay que revisarlo, ¿no? O sea, las normas no son manuales de diseño, ¿no? Siempre lo he dicho, ¿no? Son una guía, ¿no? Son lo que te recomienda mínimo que debes tener en cuenta. Pero si tú en campo encuentras diferentes cosas o condiciones, puedes sustentarlas y aplicarlas. Eso ya es más ingeniería, ¿no? Bien, entonces, acá tenemos esto, ahí está la catenaria, que la conocen, ya. Bueno, y con estos criterios de acá, ya lo demás cae solo, ¿no? Por ejemplo, cae el tema de los cálculos mecánicos, que ven ahí un reporte de cálculos mecánicos. Tenemos el del ETCAT, ¿no? Que nos ayuda a la distribución de estructuras. Ahí está la imagen que están viendo. También acá con el ETCAT se calcula los cálculos mecánicos, todo se calcula acá, ¿no? Este es un software muy, muy potente para nuestro diseño. Imagínense, para línea de transmisión, que es nivel de tensión mayor, con más requerimientos, lo hace de la mejor manera. En rural, pues, es su base, que no tiene problemas de aplicación. Bueno, y en la parte mecánica también de los conductores en vanos, estructuras, postes, retenidas, en la parte de lo que es en lo rural, red secundaria, con acometidas y tanto, con el DirectCAD, ¿no? Con el DirectCAD se hace eso. Ahí está la subestación que se define. Ahí los colegas de ABS siempre hacen sus cursos online o sus WICAO, ¿no? Weber eventos
Webinar, webcast, así es. Exacto, tú ya hacia Jenny, tú tanto. Y que ustedes, yo sugiero que lo lleven, ¿no? Dense su tiempo, llévenlo, porque si me dices no tendrás el software a la mano, pero te va a servir para ir practicando. Hay demos también, así que aprovechen los demos. Con los demos puedo hacer cálculo mecánico conductor y ya tengo mi reporte, ¿no? O sea, imagínense esa facilidad. Y en las estructuras, dependiendo del poste concreto, estas son las hipótesis, las condiciones normales, 2 para el concreto, para la madera, para la cruceta. Acá usamos poste de madera o de concreto, actualmente más de concreto, pese a que la madera todavía está ahí en el mercado, pero se está inclinando mucho por el concreto, ¿no? Los postes de madera tienen características como las que menciono acá, ¿no? Entonces, clase 6, clase 5, dependiendo de la clase, son más robustos, ¿no? Aguanta más tiro en la punta. Esto fue un boom en los 90, ¿no? Todo era madera, para todo se metía madera, ¿no? Y los postes de concreto, pues también, ¿no? Que tenemos ahora postes de 12 metros, puede ser de 13, 15, en algunos vanos especiales se puede usar 15, etcétera, ¿no? Las cargas horizontales y verticales, bueno, ya eso también se calcula, ¿no? Para eso tienen criterios de hipótesis de cálculo también, y aquí por tipo de estructura se puede definir básicamente esos parámetros, ¿no? Y definir también la cimentación más adelante, ¿no? Aquí nos ayuda bastante el software, el Camler, perdón, pero este es un reporte en Excel, ¿no? Un reporte en Excel de un cálculo mecánico de conductor. Este es un PR30, ¿no? En este caso tenemos que es de concreto, 13 metros, y haciendo los cálculos acá se determina pues si aguanta el esfuerzo para ciertos vanos, y también, porque esto es vano, ya lo definimos en la parte eléctrica, ¿no? ¿Se acuerdan? Dijimos, bueno, el mano máximo del H es 700 metros, sí, pero la estructura va a aguantar, nuestro H va a aguantar, entonces acá se verifica, ¿no? O la estructura H que tenemos, con lo que tenemos ahorita, aguanta hasta 600, entonces ya reduzco. Eléctricamente cumple, sí, pero mecánicamente entonces voy haciendo una especie de comparación y llego a un óptimo, ¿no? ¿Te das cuenta hasta ahí? Y aparte tengo la parte conductor. ¿El conductor aguanta ese vano o ya pierde su elasticidad cuando pasa tal longitud de vano? Ya no, entonces también se analiza, ¿no? En el cálculo mecánico. Entonces ya tienes tres variables que vas a conjugar para que de ahí salga tu óptimo. Si lo haces así, vas a tener un diseño óptimo. Y el DLTCAD te ayuda bastante a hacer eso. El software no lo va a hacer. Te ayuda a hacerlo, pero tú tienes que decirle cómo hacerlo, ¿entiendes? Y ahí es donde tú tienes que entrar a tallar, ¿no? El cálculo mecánico, este es del Camler, ¿no? También el cálculo mecánico de estructuras. Acá está el software, está Camler, ¿no? De la estructura. También nos ayuda bastante en esto, ¿no? Bien. Bueno, ya esto es un adicional, ¿no? Creo que tengo unos minutos. Ahí está el tema de los bloques concretos, ¿no? Para retenida inclinada. Acá he dejado unas ecuaciones para que ustedes hagan sus cálculos, ahí simulen. Y puedan definir pues el bloque y todo eso que se define. Ya existe en el ministerio en el Perú ya una especificación de qué se debe aplicar, pero yo sugiero siempre calcular para que veas si está bien, ¿no? No porque esté mal, buscando que esté mal, sino para ver si no se ha omitido algo, ¿no? Digámoslo así elegantemente, si no se ha omitido algo, ¿no? Y te vas a encontrar con sorpresas, ya te lo dije en la parte de la puesta a tierra, ¿no? Entonces yo te recomiendo que lo calcules, ¿no? No te guíes, siempre calculan. Un maestro me dijo una vez, si tú calculas, nunca vas a perder una discusión técnica, ¿no? Y yo le agradezco, ¿no? Fue sobre el año 95 después de Cristo, ¿no? Y el año 2004 demostré lo que me dijo, ¿no? Entonces, pero no, siempre lo demuestro, ¿no? Pero en este caso lo tengo como un hito, porque fue con un extranjero, ¿no? Un extranjero que quiso imponer algo acá en un diseño de línea de transmisión y que no pudo, ¿no? Pero demostrado técnicamente, con cálculo, con todo. Entonces, después muchas veces he podido refutar muchas cosas, pero eso me queda porque es un extranjero, ¿no? Y eso es bueno, ¿no? Te da un poco de respalda que lo que has estudiado y lo que te han sugerido algunos maestros, pues en el futuro lo puedes aplicar. Y acá están las ecuaciones, por si acaso, ahí están los resultados, usted para que simule, meta números y calcule, ¿no? Ahí está. Y cuando se definen las dimensiones del bloque, ¿no?
Bien, y después, ¿qué más se puse acá? Ya esto lo vamos a hacer rápido. La puesta a tierra, este es una charla completa de unas 2 horas, pero aquí le voy a mostrar lo que decía. La puesta a tierra, ahí está, el pad 1, que nosotros tenemos ya como normalizados, entre comillas, ¿no? El pad 1C, que es con su contrapeso, ¿no? Lo que así acá sí recomiendo es que esto también definas si está bien para el terreno donde tú estás haciendo tu estudio, ¿no? ¿Ok? O donde vayas, ¿no? Si te sale igual, queda, ¿no? Pero si no, ya corriges. Y otra vez te digo, vas a encontrarte con sorpresas. Entonces, importante que tú calcules y diseñes. En las estaciones, bueno, acá hay el vano máximo, puesta a tierra en sus estaciones también. Ahí está, te dice que para tal potencia necesitas esta puesta a tierra, ¿no? Estos valores máximos debes tener, ¿no? Para 5, 10, 15, 25 kVA de tu trabajo de distribución, su puesta a tierra tiene que tener estos valores como máximo, ¿no? Entonces, dependiendo del terreno, vas a poder llegar a esto con una configuración. Por ahora ellos sugieren estas configuraciones, una varilla, 2 varillas, 3 varillas, pero te invito a que lo calcules, ¿no? Te invito a que lo calcules para que sinceres o modifiques. Porque estás en la capacidad de modificarlo, ¿eh? Eres consultor, lo tienes que hacer. Bien, gracias por su participación. Lo he hecho más rápido porque ya sabes, Jenny, estamos complicados del inicio con esa interrupción que hubo. Espero que haya sido lo más didáctica la sesión para los que están participando. Y bueno, atento a cualquier consulta, Jenny. Gracias. Sí, ingeniero Wilmer, muchas gracias. Elisa, por favor. Sí, muchas gracias a todos por su presencia el día de hoy. Muchas gracias, ingeniero Wilmer, por su tiempo, por darnos su tiempo y también disculpe por las inconveniencias que hubo al comienzo. Afortunadamente hemos logrado superarlo, ¿no? Los esperamos igualmente mañana a las 9 de la mañana hora Perú. Ahora vamos a pasar al sorteo del que estábamos hablando. Un momentito, Eli. Antes de pasar a ello, me han llegado unas consultas que se las reenvía el ingeniero Wilmer, pero las voy a leer. Ingeniero Wilmer, acá nos comentan, nos preguntan, buenos días, dice, la DMS mide desde el eje de la estructura al límite de propiedad o a parte más cercana del predio colindante. Esto es el comentario del ingeniero César Maquiavelo. Su micrófono, ingeniero, está apagado. ¿Ahora sí? Ahora sí. Ya. Sí, la distancia, según la DMS, es del eje de la estructura, ¿no? Del eje de la estructura hacia el alero, digamos, en caso rural, porque hay aleros, o estructura sólida, hasta ahí se mide. Por eso que está incluido en la imagen que vieron un pateo de la cadena que permite considerar esa oscilación de cadenas en el caso sea una cadena de suspensión. Entonces, de ahí mide, ¿no? Muy diferente a lo que se haya aplicado en las distancias mínimas de seguridad cuando quieren llegar a 2,50 metros hacia el alero, ¿no? Lo que hablábamos del tema que era controversial. Igual ellos en su definición toman el eje de la estructura, ¿no? O sea, no toman la fase, sino el eje de la estructura. Tengo otra consulta más de Joel Oviedo. Dice, ¿se puede utilizar la interpolación para el cálculo para vanos, por ejemplo, la 240 metros? Es la pregunta. ¿Interpolación? No sé en qué parte podría ser interpolación, pero donde sí podría ser interpolación es o sea, en la parte, de, por ejemplo, de definir en las curvas isoceráunicas, ¿no? En las curvas sísmicas, ¿no? Pero en la parte de diseño no, porque como estamos viendo, para cada criterio se está dejando sentado cómo se calcula y cuáles son los vanos máximos que pueden llegar, tanto mecánicamente, eléctricamente, ¿no? Y que te permite, pues, definir el vano máximo óptimo, ¿no? Eso es lo importante. Otra consulta más, aquí tenemos de Joans. Teniendo esos valores de distancia vertical y horizontal, ¿cómo podemos hallar el vano para estructuras que tenemos en nuestro país? Ya, para igual. Crear una tabla como esa, supongo como una de las tablas que estuvo presentada. Claro, como la tabla que vimos, ¿no? A ver, acá está justo, voy a mostrar la tabla. Aquí está, vamos a mostrar esta tabla que creo que es la que está preguntando el alumno. Solo para dar respuesta a esta pregunta. Ahí está, esa tabla. Lo que está ahí. Sí, justamente como mencionaba, en nuestro norma ministerio tenemos la de GER, donde tenemos esta distancia que está acá. Con esto se generó la tabla y lógicamente, si tu estructura
Si la estructura fuera esta estructura que está acá, ¿no? Si esta fuera la estructura que está acá, entonces yo puedo definir el vano máximo con esta distancia eléctrica. Pero digamos que la estructura que ellos tienen es otra, ¿no? No sé, pues se me ocurre que no sea 4 metros, sino que sea 2 metros acá. Igual, buscas acá 2 metros y con 2 metros sabes cuál es el vano máximo, ¿no? Porque las ecuaciones están en función a la parte eléctrica, ¿no? Entonces, distancia horizontal y vertical, si son las mismas ecuaciones que usan en su país, es lo mismo, se aplica igual, salvo que estas cambien. Como les digo, nuestro código está en función a la norma NES, ¿no? Pero si están puro BDE, en su país aplica la BDE y le sale los mismos resultados, otros resultados, pero usando las mismas ecuaciones y el mismo cuadro. Luego ve su armado, qué configuración tiene y determina su vano máximo, ¿no? O sea, no hay problema, digamos que no se puede aplicar en cualquier país. Esto se puede aplicar en cualquier país afinando la norma y viendo la forma de estructura que tiene para su distribución. Perfecto. Neisser nos estaba preguntando con qué software estaba usted trabajando. Y bueno, ahí el ingeniero trabajó o ha mencionado a 3 softwares, ¿no? ¿Cuál? Disculpa, ¿Cómo se llama el software? Estaba preguntando en su explicación de lo que estaba usted... Bueno, hay 3 software, ¿no? Está el DLTCAD, ¿no? El DirectCAD y el Cambre, ¿no? Acá está el DLTCAD, que es un software para lo que son las líneas primarias, ¿no? Las redes primarias. Luego tenemos el DirectCAD, que está acá, que es para la parte ya pues urbana, ¿no? Y el Cambre, que movimos al final, que era el software que es para los cálculos mecánicos de soporte, ¿no? Que es el Cambre. Esos son los 3 software que usamos en el diseño de línea primaria, redes primarias, ¿sí? Y redes secundarias, ¿no? Ahí justo voy a estar en pantalla, ahí está el Cambre, ¿no? El Cambre. Y es para la parte de modelamiento, ¿no? Justo comentarles ahí, añadiendo a lo que comentó el ingeniero, el día de mañana tenemos justamente 3 charlas con respecto a cada uno de estos softwares. Así que ahí nos estamos esperando mañana a partir de las 9 de la mañana. La primera va a estar relacionada justamente al software del DirectCAD, la segunda es con respecto al DirectCAD y la tercera es con respecto al software CAD. Bien, preguntan por aquí también si hay versiones de prueba para el uso para estudiantes. Sí, tenemos la demo que se encuentran en la página web. Ahí les alcancé por el chat también el enlace para que puedan descargarlo. Me preguntaban si habían restricciones en tiempo. No hay restricción en tiempo de uso, lo que sí hay algunas restricciones en algunas opciones del software de la versión demo, ¿no? Por ejemplo, no tienen la base de datos con todas las normativas que ya tenemos. Otro es que no pueden grabar, no se pueden guardar los archivos, ¿no? Tienen que trabajar en el momento y ahí es cuestión que lo revisen. Pero tenemos una opción interesante para estudiantes que es que Elisa ya les va a comentar. Si es que desean ustedes, pueden contactarnos por interno, ¿no? Para explicarles un poco mejor qué opciones tenemos para estudiantes. Bien, los detalles de ello. ¿Qué más tenemos por aquí? Compartir la presentación. Sí, con respecto a la grabación de este evento, la vamos a estar publicando en el canal de YouTube. Y también con respecto a la presentación de las diapositivas de todas las charlas que se van a estar dando, también se las vamos a facilitar a aquellas personas que van a desear el certificado. Junto con su certificado les va a llegar las diapositivas, en PDF, les va a llegar el tema de la grabación, los enlaces de los videos para que lo tengan a mano. Y al público en general que no desee certificado, no se preocupen, que las grabaciones van a estar en el canal de YouTube para que puedan acceder y volver a ver estas charlas. Bien, seguimos por acá. A ver, buenos ingenieros, un favor, ustedes comparten la grabación. Ya esto de aquí, sigamos. Sí, me ha llegado una consulta, dicen, ¿es posible compartir las tablas de cálculo en Excel? Es la pregunta de César Valencia. ¿Aló? Aló, ingeniero Wilmer, ¿escuchó la pregunta? Elisa, ¿qué hizo Elisa? Sí, estaba justo con el audio apagado.
Sí, bueno, las diapositivas se van a presentar, pero los hojas de cálculo, bueno, son materia de un curso que vamos a dictar, y ya te mencioné que va a haber un curso, y los que participan en ese curso que va a realizarse, ahí ellos cuentan con esa información, ¿no? Podemos compartir, aprovechando ya que la pregunta es interesante, el ingeniero Wilmer es también capacitado en estos temas. Él tiene está preparando para el mes de julio, ¿no? Un curso muy interesante. Yo agradecería que por favor compartan la diapositiva del curso, si fueran tan amables. ¿Sí? Vamos a esperar un momentito que la compartan, porque ahí van a estar algunos detalles para que tomen nota, capturen pantalla, ¿no? Y puedan tenerlo para las que coordinen, ¿no? Y se puedan registrar ese curso. Por favor, Corina, ¿quién nos está apoyando ahorita en el Zoom? Compartan la diapositiva. Mientras que ellos lo hacen, vamos a continuar. Acá tengo una pregunta. Dicen, su opinión respecto a los sistemas de retorno total por tierra o MRT. De Carlos Enrique. A ver, los MRT fue un sistema que se implementó en el sur del país hace buen tiempo atrás, pero tiene ciertas restricciones, ¿no? Que según los estudios que se hicieron en su momento, tenía como máximo 10 kilómetros, pero que los terrenos sean pues terrenos no necesariamente agrícolas, pero un terreno normal, un terreno que no tenga mucha resistividad ante las ejecuciones de la corriente. Ya con el tiempo, esto se expandió, no hay un sustento técnico que lo respalde, se expandió a mayores distancias, incluso en terrenos que son rocosos, en terrenos que son muy hostiles, y se ha implementado. Eso lo que ha logrado es traer problemas, ¿no? Problemas a veces de salida de servicio, problemas de un tipo de daño a algunos equipos, pero que a la larga, pues, como decía al inicio, ¿no? Lo que se quería es llegar a las localidades, llegar a los puntos con un alumbrado público, con una conexión para tu radio, televisión pequeñas. Entonces mantuvieron ese diseño que a la larga personalmente creo que no debería aplicarse, porque restringe una calidad de energía buena, y otra cosa, restringe poder crecer, ¿no? Poder crecer con un pequeño taller, o con implementar mayores equipos que requieren pues una atención que no tenga ese tipo de funcionamiento de retorno por tierra, ¿no? Eso sería mi opinión personal que me está pidiendo el alumno, ¿no? Ok, ahora sí tenemos en pantalla el curso taller internacional que va a dictar el ingeniero Wilmer. Es para el 3 de julio. Ahí están las fechas, los horarios. Esta es hora de Perú. Ahí están el número para informes y los correos para que hagan las consultas que tengan al respecto. Bien, captura en pantalla, y de todas maneras también en la grabación lo van a ver. Bien, hay algunas preguntas más, bueno, pero ahora es con temas del evento. Que repitamos por favor lo que es el certificado. ¿Podrías explicar cómo es, Lisa? Bueno, les comento. Claro. Claro. Sí, Elisa, por favor. Ok, pues sí, los certificados serán emitidos con una duración de 12 horas académicas para aquellos participantes que asistan a un mínimo de 3 charlas. Por eso se les ha estado compartiendo ese enlace, ese formulario, por favor, para los que los han llenado. Y de esa manera vamos a poder contabilizar sus asistencias, ¿no? Bueno, eso es todo. El costo, se va a estar enviando toda esa información a las personas que dieron la opción de que sí están interesadas al momento de inscribirse, o en todo caso pueden escribirme por el WhatsApp, y yo les doy toda la información detallada sobre ese tema. Es un costo especial para estudiantes, claro que sí. Y bueno, creo que eso es todo. A ver, sí. Sí, ahí están compartiendo el enlace en el chat para que puedan registrarse los que aún no lo han hecho, y a la vez que se registran su asistencia ahí en ese formulario, también vamos a hacer un sorteo. Así que estamos esperando, ya ahorita se va a cerrar, así que por favor aprovechen quienes aún no se han registrado, porque vamos a empezar con el sorteo, ¿no? Elisa. Sí, ya vamos a empezar con el sorteo. A ver, me parece que ya podemos cerrar la inscripción del formulario, ¿no? Para poder iniciar con el sorteo. Ok, voy a cerrar esto entonces.
No veo antes que cierres un ratitito, vamos a darles unos 2 minutitos más. Ok, está bien. Hay alguien que nos dice que no ven el formulario, el enlace. ¿Puedes a ver, voy a volver a enviarlo. Sí, por favor. También indicarles que por favor nos sigan en nuestras redes sociales. Ahí justamente en el formulario están nuestras redes sociales de Facebook, LinkedIn, YouTube, Twitter. También tenemos en Instagram, TikTok. Síganos por favor por ahí, que van a encontrar muchas novedades, ya sea para seminarios, cursos que tengamos o que estén realizando algunos de nuestros partners, y mucha información interesante, ¿no? Algunos temas ahí que se tratan, ¿no? Videos, así que síganos en nuestras redes sociales. Bien, vamos a dar un minuto más y se cierra. Por favor, no se vuelvan a registrar las personas que ya se registraron anteriormente. Sí, solamente una vez, no va a valer doble. Porque así se registran 2 veces o 3, no les va a valer más. Es una sola vez, así que, por favor. Bien. En cuanto a estudiantes, tenemos mucha apoyo para los estudiantes. Sé que aquí nos están acompañando seguro docentes, estudiantes también. Y bueno, invitarlos a ustedes a contactarnos, porque tenemos muchas opciones importantes e interesantes para que ustedes puedan hacer uso de estas herramientas como son los software del DirectCAD, DirectCAD y CANREL dentro de los cursos que se dictan en la universidad, para que puedan complementar las enseñanzas que sus docentes les dan, ¿no? Con estas herramientas, ¿no? Así que, por favor, contáctenos. Nosotros estamos gustosos de poder apoyarlos, ya sea de las diferentes formas que hay, ¿no? Por ejemplo, si tienen algún evento o alguna conferencia, por ejemplo, un congreso que estén realizando o algún aniversario de su facultad, podemos también apoyarlos ahí con alguna charla, algún tutorial, ¿no? Entonces, ahí están nuestros correos para que nos contacte cualquier cosa. Bien, ya está. Llegamos al final, entonces, Eli, por favor.